Suscríbete a la Panterita. Positivo, pero negativo. El velocista Mateus fue pillado con la utilización de sustancias prohibidas y es baja en Cerro Porteño. La Iporimba, Iporás. Con la dura derrota de 4-0 recibida ayer frente a Bolivia, terminó el ciclo de Eduardo Berizzo como DT de la selección paraguaya. El entrenador ni siquiera dio la cara ante la prensa. El capitán Gustavo Gómez sí lo hizo y fue autocrítico. Sabíamos que hoy iba a ser difícil, creo que analizando un poquito el partido, el primer tiempo fue parejo, tuvimos para empatar el partido, seguramente ahí se iba a dar otro juego, ¿no? Pero bueno, como dije, hay que aceptar la realidad, ser autocrítico, tratar de mejorar porque este grupo, esta camada ya pasó por muchas dificultades y cada jugador sueña, ¿no? con jugar un mundial, así que nosotros somos los responsables y trataremos de mejorar en los siguientes partidos. Los años van pasando y esta camada de futbolistas se va quedando sin el sueño mundialista. El defensor del Palmeiras seguirá peleando para cumplirlo. Todos queremos ir al mundial, particularmente cambiaría muchos títulos que he ganado a lo largo de mi carrera. Yo sueño con jugar un mundial. El fútbol me dio la chance de salir campeón en todos los equipos que jugué, pero mi sueño es jugar un mundial y mientras haya posibilidades yo voy a pelear por ese sueño, así que el grupo también va a pelear por eso mientras tengamos chance y es difícil, como te dije, a este nivel es difícil, pero somos profesionales y trabajando yo creo que en algún momento va a salir, pero nosotros somos responsables de eso y no hay otro que quiere ir más al mundial que nosotros los jugadores. Se fue Eduardo Berizzo con 31 partidos al frente de la albirroja y solo 4 triunfos oficiales, 2 de ellos por eliminatorias. Trabajó desde febrero 2019 y nunca le encontró la vuelta a esta selección que matemáticamente aún puede llegar a Qatar 2022. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Tenemos que todos tenemos que saber llevar los procesos, que se terminen los procesos, que arranque un proceso y se termine. No sirve arrancar un proceso, cortar a la mitad, que venga otra gente que no tiene nada que ver con el proceso y trate de hacerse cargo. Este es un proceso que va a llegar a su final el último día del partido de la eliminatoria y Dios quiera que nosotros estemos dentro del grupo de los clasificados, que es el objetivo que tenemos todos. Estas eran las palabras de Javier Díaz de Vivar, uno de los vicepresidentes de la APF. Buen día para todos. Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día. Hola Buenos Chipi. días. Hola Chipi. Hola Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chipi, un saludo para todos. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Bueno, a ver, quiero introducir con Fede este debate que vamos a hacer en torno a la selección, por supuesto. Fede rescató unos puntos y vamos a debatir sobre el tema acerca de Berizzo, de la selección paraguaya y del por qué fracasó este proceso, según el señor Díaz de Vivar. A ver, Fede. Yo rescaté 5 puntos y por el camino se me vino a la mente uno más, lo vamos a compartir sobre el final. El punto 1, evidentemente los números bajos de este entrenador en cuanto a cosecha de puntos en estas eliminatorias. 31 partidos jugados en total, solamente 7 victorias. Y si hablamos de partidos oficiales, 21 en total y solo 4 victorias. Ganamos solo 2 partidos en estas eliminatorias frente al mismo rival. El segundo punto, la incoherencia entre lo que él decía y lo que se veía dentro de la cancha. Creo que esa es una cuestión que se remarca en especial en los últimos tiempos, porque Berizzo insistía con la posesión de pelota, con esto, con aquello,
y al final de cuentas no se veía eso en el equipo, no se veía eso dentro de la cancha. El tercer punto me parece la complicidad y permisividad dirigencial. Hoy publicaba en Twitter una foto, habrán visto seguramente la foto en la que Robert Harrison le entrega la llave a Berizzo. Es una cuestión simbólica que también se hizo con Osorio en su momento, pero creo que literalmente le entregaron la selección a Eduardo Berizzo. Y esto comenzó, ayer rescataban un tuit del 2020, recordarán ustedes que también tocamos el tema aquí, Sub-23, ¿quién fue el técnico? Ernesto Marcucci. ¿Quién es Marcucci? El amigo de Berizzo. Está bien, hizo seguramente una carrera a través de los cursos de técnico y compañía, no digo que no sepa nada de fútbol, pero no tiene mérito. Ahí está, llegó a ser técnico de la Sub-23 por ser amigo de Berizzo. Sí. Si Marcucci era Juan Pérez, no iba a estar ahí en ese cargo. Entonces comenzó todo con una Sub-23, una generación valiosa de futbolistas que para mí ha sido desperdiciada, así como todas las que pasaron desde el 2015 hasta aquí, porque hasta el 2013 nos fuimos a Mundiales Sub-20, después rescatamos 2 procesos Sub-17 con Mourinho, bueno, ese es otro tema. Y el segundo punto dentro de esta complicidad dirigencial es la presencia de Aníbal Silva dentro del cuerpo técnico. ¿Qué hace un empresario dentro de un cuerpo técnico? Lo mismo, puede haber hecho una carrera de técnico a partir de los cursos y compañía, pero el mismo Berizzo cuando explica dice es el coach, había dicho aquella vez. Coach de jugadores. Sí, ¿y cuál es la función del coach de jugadores de una selección? Ir a buscar jugadores, como si en teoría ya sabemos quién puede ser paraguayo o quién no, me parece, ¿verdad? Está bien, puede haber rescatado alguno que otro, me parece que en este sentido el gran acierto de Berizzo fue Héctor David Martínez, y después Gastón Jiménez y Andrés Cubas le ponemos ahí un signo de interrogación, porque Cacu Romero Gamarra ya fue convocado en su momento por Mourinho, y creo que ya en la época de Ramón Díaz, Díaz trajo Ramón Tito, Díaz, Cacu. Sí. Tito y ahí Cacu. está, claro. perfecto, entonces no lo incluimos a Cacu en esa lista. No, Cacu no, el es más, único Cacu fue acierto, desperdiciado por Berizzo. Sí, totalmente. El único acierto de Berizzo en cuanto a los nacionalizados fue Héctor David Martínez. Y además, yo insisto con esto, por supuesto que es debatible, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo buscamos jugadores afuera? O sea, ¿por qué todo el tiempo vamos hacia ahí? Perfecto, si encontráramos un Ben Brereton como Chile, genial. Si encontramos un Lapadula como Perú, me parece genial. Pero hasta aquí trajimos jugadores, menos Martínez, que para mí no se han justificado en la selección. El cuarto punto, me parece, tiene que ver con la camada de jugadores que entró en este juego de Berizzo. Me gustaría escuchar cuál es el testimonio de Gustavo Gómez, de los Romero, de Miguel Almirón, porque ellos defendieron a capa y espada a este entrenador. Para mí dejaron crecer un monstruo. Berizzo le decía negro y es negro, y vamos a morir todos con el negro. Berizzo ahora se va a su casa, va a seguir dirigiendo, estoy seguro que por más que él piense lo contrario, dirigir la selección paraguaya lo jerarquizó como técnico, claro. A algún lado va a ir, y Gustavo Gómez, los Romero y compañía se van a quedar sin mundial si seguimos así. El quinto punto lo venía remarcando el lunes. Harrison y su entorno cercano, la primera línea del presidente. A mí me parece, con todo respeto, gente con muy poco conocimiento de fútbol. Berizzo la vez pasada citaba Harrison, Enrique Sánchez, que estuvo más preocupado por su campaña electoral hace poquito, y Javier Díaz de Vivar. Acabamos de escucharlo. Esa nota, si no me equivoco, fue en junio o julio. Hace 2 meses, bueno, 3 meses. Y él dice, asegura a muerte que vamos a llegar. Y acá está. O sea, insisto con este tema. Ya se fue Berizzo, perfecto. Pero no, ya se fue el técnico. ¿A quién traemos? ¿En manos de quién está la selección paraguaya? No hay una especie de consejo de fútbol o algún ente cercano, pónganle el nombre que quieran, que se sienta a debatir este tema y que diga, bueno, ahora hacia dónde apuntamos, ¿vamos hacia acá o vamos hacia acá? No, vamos a traerle nomás a fulano porque parece que es bueno. A mí me deja esa sensación a partir de todo esto que escuchamos y todo este equipo que viene trabajando. Y el último punto, esto ya es más profundo y nos remonta en el tiempo, yo creo que perdimos el rumbo dirigencial después de aquella Copa América del 2011. Pasaron 10 años, pasaron varios presidentes de la APF, Napud, Alejandro Míguez, González Daer, ahora Robert Harrison, y no le encontramos la vuelta. O sea, es como que está bien, ¿hay problemas deportivos? Sí, hay problemas deportivos, pero estos problemas deportivos comienzan a partir de un déficit dirigencial.
algún ajuste habría que hacer. Un tema muy profundo para debatirlo, ¿no? Pero yo creo que hace 10 años perdimos el rumbo. 10 años ya pasaron. O sea, festejamos aquello de Sudáfrica, festejamos una heroica Copa América en la que sin ganar un partido llegamos a la final. Claro, todos festejamos, todos estábamos felices. Pero nos quedamos con eso. Después no se hizo algo como para afianzar a la selección, afianzar a la APF. Ahí nomás, ahí ya está. Nos quedamos ahí. Este es un tema mucho más profundo, insisto, pero me parece que también forma parte en un global. Antes que menciones ese último punto, Fede, que para mí es el principal de los problemas. Totalmente. Yo iba a rescatar principalmente 3 de los 5 o 6 que mencionaste, ¿verdad? Pero todo se resume en esto último que manifestás. Sin ir más lejos, porque vos ya fuiste al 2011, yo me quedaba las veces que hablamos aquí de este proceso y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y las veces que hablamos de temas que muchas veces no se tocan, pero aquí nos preocupamos y tratamos de debatir y construir. Es que acá, y yo me iba netamente a la administración Harrison, ¿verdad? Es que hay una administración que se quedó en el tiempo, que está maquillando la APF con pintura por afuera y adentro es lo mismo de siempre. Y yo vuelvo a mencionar con todo el respeto que se merece Harrison, él se amoldó a los vejestorios directivos que están ahí en la APF, a los sátrapas del fútbol que están ahí hace muchos años. Con J debatimos muchas veces. Yo decía, tenés que golpear la mesa. No hay otra manera de sacarlo, porque si no te van a colgar de los votos siempre. Entonces, porque a mí no me van a decir que Robert Harrison no es un tipo capaz. Porque si no es capaz, luego debatimos al pedo porque es un inútil y punto. Yo creo que Robert Harrison hizo una buena tarea en Nacional. Hizo una muy buena tarea en Nacional, no solamente por la final de América. Ganó 3 títulos, tenía una institución en orden. Ese Harrison que llegó a la APF desapareció. Desapareció hasta en su confrontación con Alejandro Domínguez. Paraguay nunca protestó a la Conmebol de forma ejemplar como debe ser, como lo hizo Chile, como lo hizo Uruguay. Lo habrán hecho ahí calladamente. ¿Por qué no salió a hablar? Cuando nos bombearon en varios partidos. Y conste que no es la culpa de nuestro momento. Pero vos tenés que demostrar, no sé, cierto enojo, pero acá hay un silencio total de Harrison en este tiempo que yo no entiendo. Y el manejo del fútbol paraguayo es cada vez más deplorable. O sea, nos quedamos como fútbol paraguayo. Y eso se refleja en la selección, porque hoy hablamos de Berizzo. Sí, Berizzo es muy irresponsable de esto. Desde lo futbolístico, desde su idea, desde lo que J viene comentando hace 3 años y explicando. Pero también hay un nivel muy pobre. Nos sacamos jugadores porque no hay competencia interna. O sea, porque vos decís, oye, ¿quién falta en la selección? No faltan muchos. No. ¿Quién falta? No, están todos los que tienen que estar. O sea, acá el problema no fue la convocatoria de Berizzo de lo futbolístico. Ya fue como lo armó él, que lo armó muy mal muchas veces. Mucha gente objeta e insiste con el tema de que no tenemos jugadores. Por lo menos yo leo eso en redes sociales. Y hasta más o menos tenemos que agradecerle a Berizzo que aceptó dirigir esta selección. Yo no comparto eso. Yo creo que no hay jugadores. No somos más que otras selecciones. Top mundial no tenemos, pero nunca tuvimos esa clase de jugadores. Y yo creo que antes teníamos más jerarquía, Fede. Ahora, yo creo que dentro de esa pobreza de plantel que tenemos, creo que el manejo de Berizzo fue muy malo. Totalmente. Yo no comparto con Chipi en su apreciación del tema dirigencial. Yo creo lo contrario, que Robert Harrison se rodeó de gente joven, como yo digo, y permítanme que lo siga diciendo, no quieran corregirme por favor, de gente de saco y corbata que no entiende absolutamente nada de fútbol y que solamente le consiente todo lo que él dice. Pero lo que vos mencionabas, Nico, tampoco gran solución. No. Nunca hicieron crecer el fútbol paraguayo. Con González Celada nos íbamos a todos los mundiales juveniles, nos íbamos a todos con el escribano Harrison, nos fuimos a todos los mundiales, ¿verdad? Fuimos vicecampeones, nos fuimos al mundial del 2001 en Argentina, fuimos cuarto. No hay otra historia que hable de un equipo paraguayo en un mundial que sea cuarto,
fuimos teníamos una cuarto. camada importante Sí, de jugadores. pero los dirigentes que manejaban y que hacían el contrapunto. Hoy estos son, ¿cómo se va a elegir al nuevo técnico? Va a elegir Robert Harrison, Sí. él solito. Sin duda. Yo hablé hoy con muchísima gente, con muchísimos dirigentes hablé esta mañana, y toditos me dicen, no se le puede decir nada. No se le puede decir nada. Los que anuncian que hay una reunión, que hubo una reunión del Consejo Ejecutivo, No, o mentira. que va a haber, todo Mentira. es mentira. Él va a resolver, y los que están ahí de su primer anillo, que yo siempre dije, verá que es la gente que le está haciendo mal al fútbol, es la que le va a consentir. La Asociación Paraguaya de Fútbol, comandada erróneamente por Robert Harrison, se encargó de crear nuevos millonarios, comenzando por Berizzo, que no es culpa de él, de gente que se está aprovechando, porque cuando él dice algo tiene que decirle que sí, está aprovechando para hacer su negocio que perjudica al fútbol. Los argentinos que vinieron le están dañando al fútbol, comenzando por Elizondo. Entonces, no es todo lo que de afuera nomás se trae que le frega y brilla como el oro. Él tiene que estar siguiendo de cerca todo el trabajo que hace a la selección nacional. ¿Quién le puede hacer el contrapunto a Robert? Hoy no hay ni uno solo en su primer anillo. ¿Quién le puede hacer el contrapunto a Berizzo? No hay ni uno solo. Entonces siguen equivocándose, se van a seguir equivocando. Van a hacer todo lo que ellos quieren todavía porque ellos creen que ese es el camino correcto de tener a unos cuantos ejecutivos que saben de muchas cosas, pero no de fútbol. Entonces ese es el principio erróneo que él está teniendo como premisa y que va a volver a equivocarse. Yo coincido con lo que decía Fede, acá se le entregó la llave así a Berizzo, ¿verdad? De la selección, literalmente. Y yo creo que Berizzo se equivocó demasiado. Él es un gran laburador, es un gran trabajador, labura 24 horas. Pero voy a acuñar la frase de Jota, lo que él piensa y lo que él cree y lo que él considera y lo que él tiene como idea no es sostenible. Porque vos quieras o no, vos decís, los defensores de Bielsa acá, Sotoa entre ellos, nuestro querido Víctor, dicen, no ganó mucho en su vida, pero tal y tal. Sí, es que no va a ganar mucho en su vida porque su sistema funciona algunas veces. Su manera de encarar y de entender el fútbol funciona algunas veces. ¿Cómo es que le decía Jota? Cuando funciona es genial. Cuando funciona es genial. Sí. Pero no es algo que vos lo sostengas 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Teníamos momentitos de buenos pasajes y después éramos un desorden. Ayer la diferencia entre un tiempo y otro es abismal. Pero abismal. En cuanto a idea táctica, En ¿verdad? cuanto a idea. Y con Argentina también, solo que la sensación fue el mejor del segundo tiempo. Exacto. Yo creo que eso sumado a su poca lectura de partido. Eso creo que ni el más fanático de Berizzo hoy puede decir, sí, Berizzo hacía los cambios que correspondían. No tenía Ayer que le serlo saca el el técnico. Cacu. Y vos decís, ¿cómo le saca el Cacu? O sea, no podemos estar viendo tan mal. Que el único que quería jugar era. No podemos estar viendo tan mal todos. Y el técnico es el que tiene la razón porque sabe más que nosotros. Que claramente sabe más que nosotros. Pero no puede ser. Hay un punto. O sea, yo lo quiero mucho a Mariano Ulesic, pero ¿dónde está el ruso para decirle, che, Eduardo, Cacu es el mejor de la cancha? Pues alguien le tiene que decir, profe, Cacu está jugando bien, tipo el preparador físico, en la época que hablamos con él, en la época de Maldini, que le dijo, metele a Pipino. Claro. Alguien le tiene que decir algo. Es que ahí a su lado estaban Marcucci y Ulesic. No, Marcucci, la verdad que no tiene ni sentido, ¿verdad? Pero Ulesic sí, jugó, estuvo acá, conoce. Macaya, dijiste vos. Macaya era el... Macaya, ¿verdad? Pero no puede ser que nadie le diga, che, Eduardo, Cacu es el que mejor está jugando, salvo que esté lesionado, creo que no está lesionado. No se veía que se sentía mal, ni mucho menos.
Pero ese tipo de cambios como el de ayer, Berizzo hizo muchísimo a lo largo de todo este proceso. Cambios inentendibles, movimientos. Ayer Jota explicaba lo de lo que pasaba en el primer tiempo. Kaku estaba jugando bien por derecha. Generó, Kaku incluso un poco impreciso al arranque del partido. Generó las mejores situaciones, los mejores momentos por ahí. Genera el penal. Acto seguido, lo cambia a la izquierda. Increíble. ¿Qué es lo que querés inventar? Eso es lo que yo no sé. ¿Qué es lo que querés hacer? Pero entonces, todo esto, perdón, Nico, todo esto ya hemos visto en todo este tiempo, o sea, no es una novedad. Entonces ahí está lo que decía Fede en uno de sus puntos, la complicidad dirigencial. Utilizando la famosa frase, ya no es el chancho, ¿verdad?, sino el que le da de comer. Pero la dirigencia, hasta hace un mes atrás, Enrique Sánchez, Sosa Jovellanos, entre otros, ahí lo escuchamos a Díaz de Vivar, hablaban maravillas de esto. O sea, Berizzo para mí es un técnico que ya nos demostró qué quería hacer y qué iba a hacer. Y que eso que iba a hacer no funciona, al menos acá en nuestro fútbol. Entonces, ya no es Berizzo el problema. No es Berizzo. Es dirigencial. O sea, el principal problema de nuestro fútbol, yo sigo sosteniendo, es dirigencial. Harrison salió a discutirse con algunos colegas hace poco porque se remarcaban ciertas cosas de las decisiones de Berizzo. Y hablaba también del fútbol diferente. Yo nunca vi el fútbol diferente que queríamos mostrar, sinceramente. Vi que Berizzo labura como loco, que es un preocupado por su trabajo, que le pone todas las ganas del mundo, que es un buen, que evidentemente es bueno para convencer a los jugadores en la idea que él quiere, no la que más conviene para nuestra selección. Entonces, yo creo que hasta somos repetitivos con muchas cosas que decimos porque venimos debatiendo y hablando hace mucho tiempo de esto. Pero este es un punto en el que se lo saca a Berizzo como si fuese el principal responsable. ¿Por qué nunca los dirigentes se sacan a ellos mismos? ¿Por qué nunca hay una responsabilidad dirigencial diciendo así, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, yo asumo el error, yo me voy? Nadie nunca hace eso. Siempre es sacar al técnico nomás. Y después, en tercer punto, lo que decía Fede, los jugadores también entregaron la llave a Berizzo. Jugadores que no demostraron en la selección jerarquía. Jugadores que están con la cabeza agacha todo el tiempo. Entonces, también es difícil revolucionar futbolísticamente si tenés solamente jugadores sumisos. Porque no puede ser que en 31 partidos los jugadores no se hayan dado cuenta, uno no se haya dado cuenta que la cosa estaba mal. O sea, convencimiento de que de hacer mal las cosas. Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, si ni los dirigentes ni los jugadores se dan cuenta, ¿por qué le tengo que culpar a Berizzo de todo? Para mí es el último de los responsables, asumiendo que es una gran responsabilidad suya los malos resultados y el desorden con el que jugamos en todo este tiempo. Pero él también tenía que haber dicho, ¿verdad? No hay coño en los equipos, ¿verdad? No va a decir en guaraní, ¿verdad? Pero algo tenía que ser, pero se resume cuando Dani Maciel le dice y él preserva la idea de seguir trabajando. Pero los dirigentes son los principales culpables al no darse cuenta en 2 años y medio que el objetivo no se iba a alcanzar nomás luego, ni nos asomamos. No podemos alcanzar todavía, Nico. No. Hay que tirar la toalla. No, pero con él no. No, pues, pero eso es lo que decíamos, Sí, Nico, lo que ayer estuvimos todos de acuerdo. sí, Con él era imposible. Con él era posible si cambiaba su teoría, pero ayer hizo la misma teoría. Entonces uno estaba pendiente de lo que iba a dirigir Berizzo, pero la idea era que haga un equipo más ofensivo, un equipo más sólido y ganemos el partido. Entonces ahí, a partir de ahí iba a venir el cambio.
Pero son entrenadores que no cambian su línea. Voy a tener que ir otra vez al ejemplo del Tata Martino y de Chiqui Arce. El Tata Martino salió campeón con Libertad de una manera, con Cerro de otra manera. Con la selección armó una selección que era más o menos nuestro estilo de juego al que estamos acostumbrados en esta época, ¿verdad? Porque la del 86 es distinta a esa selección del 98 hasta la que llevó la del 2010. Todas con algo distinto, pero una característica. Después se fue a Newell's y armó un equipo que le pegó un baile a todos. Completamente distinto. O sea, de Bernardi era su tapón. Y el otro chiquitito y jugaba el gato, el 10. Eran todos chiquititos de buen pie. O sea, él se adaptó a las características de cada club, de cada idiosincrasia de cada jugador que tenía disponible. Chiqui, cuando agarró la primera selección, él vino con el trabajo que hizo en Rubio Ñu para hacerle jugar a la selección de la manera en que él mostró que era su estilo de juego. No le dieron tiempo a ese cambio. Se fue. Cuando volvió, la selección que agarró, que la otra vez dijo Fede, la que agarró para jugar con Chile, fue la selección a la que él estaba acostumbrado en su estilo de juego de jugador, no de técnico. O sea, él se adaptó a lo que era en ese momento el proyecto. El proyecto con la primera vez que agarró era jugar a la pelota, más. Y el proyecto que agarró la segunda vez era ir al Mundial. Era salir de esa situación y empezar a ganar partidos, hacernos fuerte de local. Y es lo que se intentó hacer. Se adaptó. Berizzo no cambió nunca su estilo. Era... Si nos quedábamos 4 años, íbamos a estar 4 años esperando de que algún día, el día que se vaya Berizzo, diga, cambió el fútbol paraguayo. O sea, estábamos trabajando y estamos jugando para su estilo de juego. Cuando la urgencia del resultado y el tiempo ya de trabajo que tuvo, le obligaba a cambiar. Tenía que haber jugado de otra manera. Así como ayer jugamos, y como dijo, el segundo tiempo teníamos que salir a jugar, dijeron, y tomar riesgo. ¿Verdad? Eso fue lo que dijo Gustavo y fue lo que dijo Anthony, significa que fue lo que dijo Berizzo. Entonces, el segundo tiempo en Bolivia, cuando más pesa el cansancio, nos abrimos. ¿Por qué no nos abrimos así con Chile? Claro. ¿Por qué con Chile nos salimos a buscar? La idea es salir a apretarlos, dijo, en Bolivia. ¿Por qué no le apretamos a Chile? No, yo creo que dio muchas muestras de incoherencia como esta que vos señalás, que ameritaban ya mucho antes sacarlo. No era él el técnico. Y está bien, ya se lo trajo y entonces nosotros apoyamos en su momento cuando dijimos, bueno, se lo confirmó hoy y bueno, vamos a apoyar porque es la selección. Hubo una responsabilidad de los jugadores que cuando la dirigencia iba a sacar, y aún es más culpa de esto, aún así es más culpable la dirigencia, porque la dirigencia toma las decisiones. Claro. Pero los jugadores pidieron por Berizzo en septiembre. Los jugadores pidieron por Berizzo en septiembre. Y ninguno salió a dar la cara futbolísticamente, salvo Silva. Eso hay que reclamar que no le salió a los jugadores, pero si en ese momento los jugadores salían pensando en que nos vamos a eliminar, es porque ya perdieron el convencimiento de su grupo. Uno siempre está con su grupo. Uno ahí cuando está ahí dentro está convencido con su grupo. No pueden salir los jugadores a decir... Con su grupo de jugadores. Claro, pero los jugadores, los capitanes... Con tu grupo de jugadores, Jota, ahí bueno, y ellos también, ¿cómo no van a salir a defender a Berizzo? Si no había... ¿Y cómo le vas a defender después de 28 partidos donde todo salió mal? Jota. No, entonces, hay forma de defender eso. No, ahí indefendible era Jota. Y bueno, entonces los jugadores iban a hacer, le echaban a Berizzo, después íbamos a decir que los jugadores le hacían la cama, porque ellos están echando técnicos. No tiene nada que ver. Es muy fino, o sea, es la línea. Es una situación distinta. Porque ya desde afuera se veía que esto iba a terminar así. Pero ¿qué pasa si entonces desde adentro los jugadores tienen que decir, espera un poco, esto no va a resultar. ¿Qué pasa si los que están ahí, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Almirón, Lucena, ellos jugaron ya el Mundial con Víctor Genes sub-20? Se encontraron todo otra vez ahora acá, muchos de ellos ahí arriba. Bueno, ¿qué pasa si ellos dicen en una reunión, desde que nosotros asumimos la posibilidad de ser jugadores de la selección, nos pusieron a Chiqui Arce, a Peluso, a Ramón Díaz, a Víctor Genes, anterior, me falta alguno, a Chiqui otra vez en la última, Morinho, nos cambiaron 7 entrenadores. ¿Qué pasa si ellos dijeron, no estamos bien pero tenemos que? Nos conviene el proceso largo, que no nos cambien más de entrenador. O sea, hay que ver qué evaluación también tomaron ellos, porque es su carrera. Anda un poco en equipos grandes. ¿Quería que te seas sincero, Jota? Sí.
lo que uno piense puede estar equivocado desde afuera. No hay carácter, no hay jerarquía para tomar una decisión así. Y yo no sé eso. Yo no creo... Jota, y no se ve en la cancha, Pero Jota. de Anthony, No se Gustavo, ve. eso no puede decir Jota, no hay no se ve en carácter, la son cancha, tipos ganadores. La selección no le dio esa posición por un montón de malos pero manejos. esto chicos. es más dirigencial, porque yo no creo, Jota, que la historia del fútbol paraguayo y internacional tampoco, ¿verdad? Pero paraguayo nomás, vamos a hablar, que hable que un técnico probó 20 o 25 jugadores para la mitad de la cancha, Sí. donde juegan generalmente 3 jugadores. Jota Silva es el único que muestra. Entonces no Anthony Silva te es el daba único- esperanza, Jota. Anthony es el único Pero que Nico, muestra. yo digo hace 2 años estoy diciendo eso. Sí. Ponele a alguien que se haga dueño de la posición y a 2, 3 que peleen por la posición es mucho más competitivo que esté cambiando. cada Rodrigo rato. Rojas tenía que ser su portada estandarte. A ver, Celso Ortiz. conferencia de prensa del Club Olimpia en breve, seguimos hablando de la selección, mezclamos con Olimpia, que Olimpia cambió de técnico también, se fue Álvaro Gutiérrez. A ver, lo escuchamos sobre un note. Es casi como que claramente no es necesario, ¿verdad? Todos lo conocemos a Julio, conocemos su trayectoria primero como gran profesional como jugador, conocemos su trayectoria dentro del club ya en la etapa post-jugador, y yo creo que últimamente el gran trabajo que está haciendo en las reservas con los chicos también claramente habla no solamente de su profesionalismo, de su conocimiento del club, sino que además habla claramente de que es un profesional con ambiciones, porque para tener el récord que está teniendo Julio en este momento, que tuvo hasta este momento con la reserva, hay que tener hambre, hay que tener ambiciones. Entonces, repito, efectivamente Julio se está haciendo cargo del plantel de primera, ante la renuncia del profesor Álvaro Gutiérrez y su equipo. Me pongo a disposición para las preguntas. Arrancamos con la ronda de preguntas. Buen día, presidente. Le saluda Gustavo Gavilán de Radio Primero de Marzo, Deporte Total. ¿Por qué estos cambios tan sorpresivos? Porque de un día para el otro la renuncia del profe Álvaro Gutiérrez, como así también esta situación que se está dando. ¿Qué fue lo que aconteció, presidente? ¿Qué puede manifestar usted, presidente? Bueno, acá lo que tenemos que tener claro, y lo voy a repetir una y otra vez, ¿verdad? Que en realidad a nadie le gusta esto. Eso quiero comenzar por ese lado. No le gusta la institución, no le gusta a las personas que formamos parte de la institución este tipo de cambios. Pero por otro lado también hay que decir de que cuando se hablan de profesionales, de personas, también hay temas personales que entran en las decisiones, ¿verdad? En este caso, la decisión del cuerpo técnico en renunciar es un tema que también entra dentro de lo personal y es un tema que va a quedar, digamos, dentro del club. O sea, yo no voy a entrar en más detalles que eso. Es una decisión que nosotros como institución la respetamos y bueno, en ese efecto hemos obrado enseguida a tomar las decisiones que se tuvo que tomar. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estamos en directo para ABC Cardinal, para ABC TV. Presidente, ¿existió la posibilidad de convencer al técnico Gutiérrez de continuar al frente de este equipo o definitivamente él dijo me voy y no existió ese contacto con el profesional uruguayo? ¿Y por cuánto tiempo será el contrato de Julio con el plantel principal? No, digamos, el profesor Álvaro Gutiérrez, nos reunimos por más de una hora conversando, ¿verdad? Y dentro de esa conversación, y repito, no voy a entrar en detalles porque respeto mucho los temas personales, los temas profesionales de una persona, y dentro de esa conversación que tuvimos con él y con su equipo, no solamente con él, sino con todo su equipo, quedó claro de que era una renuncia indeclinable. Perdón. El proyecto, nosotros tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Julio ahora tiene el gran desafío este domingo, antes que nada.
a pocos puntos, pero estamos a punto de poder entrar a la Libertadores, que es nuestro principal objetivo en este momento, volver a clasificar a la Libertadores. Y también habrán notado ustedes la importancia que le estamos dando a la Copa Paraguay, que también es uno de los objetivos que tiene el Club Olimpia, y ese es el gran desafío que tiene el profesor Julio ahora, en este momento. Presidente, buenas tardes. Estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Presidente, si se puede aclarar, ¿son temas económicos o tuvo algún inconveniente con el plantel Álvaro Gutiérrez? Y consultarle también, ya que tenemos la chance, el tema de Derlis González. ¿Cuáles son las alternativas que maneja el club para justamente saldar esa deuda luego del fallo del TAS? Voy a comenzar por la segunda pregunta, si me permiten. El tema del Dínamo, ¿verdad? Básicamente, porque a mí no me gusta decirle el tema de Derlis, ¿verdad? Lo digo más bien porque nuestro problema no es Derlis González, eso es lo que tenemos que tener claro. Nuestro problema es el acuerdo que tenemos con el Dínamo, que lastimosamente por un tema de pandemia no se pudo pagar en forma, y que lastimosamente en todas las negociaciones que intentamos llevar adelante con el Dínamo tampoco se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Nosotros teníamos que hacer pagos muy fuertes. Habíamos propuesto hacer pago de cuotas, se llegaron a pagar unos 400, 500 mil dólares en cuotas de eso, pero lastimosamente ellos se pusieron en una posición muy firme, y creo que ya hace unos meses yo había comentado, o sea, esto no es ninguna novedad. La novedad es que ahora llegó la sentencia, tenemos 45 días para juntar los recursos necesarios para no tener las sanciones que corresponden, y las sanciones son efectivamente la imposibilidad de poder comprar jugadores, de adquirir jugadores. Esa es la sanción que tenemos. Entonces hay todo un equipo que está trabajando. El otro día creo que también lo entrevistaron a Manuel Ferreira, que es nuestro asesor económico, y que también había mencionado ya lo mismo. Ahora se está trabajando para juntar los recursos necesarios y que podamos salir de esta como salimos de tantos problemas que hemos tenido, ¿verdad? Perdón, la primera pregunta era... Lo de Álvaro Gutiérrez, si tiene que ver con temas económicos o tuvo algún inconveniente con el plantel, con algún componente del mismo. No, o sea, acá hay que tener claro, primero que no voy a entrar en detalles como ya lo había mencionado, pero sí creo que corresponde aclarar de que ninguno de esos dos temas son el motivo de su salida, ¿verdad? Yo no voy a entrar en detalles de por qué, pero acá no hay ningún tipo de problemas con nadie del plantel ni nada, y tampoco hay un problema del tema económico. Eso no es verdad. Presidente, buenas tardes. Estamos en vivo para Somos Versus por Universo 970 y Gen. Continuando la pregunta del colega de tema deuda, hay otra importante, así como la de Derlis González, y consultarle si es que conversó con Julio y con el profe Landaida el tema de los juveniles que dirigió en reserva el profesor Cáceres, 10 partidos jugados, 10 ganados, si es que van a ir siendo incluidos en el plantel de primera división. Sí, yo les puedo decir primero desde la parte institucional, ¿verdad? De la parte filosófica, que lo estamos diciendo ya hace un buen tiempo, que efectivamente sabemos nosotros que el futuro del club está ahí, ¿verdad? El futuro del club está ahí, y por eso que realmente nosotros le damos muchísima importancia a lo que es el trabajo que se está haciendo en la reserva y con los chicos, y creo que hoy en día se ve ese resultado que se está haciendo en ese sentido. Ahora, hablar de cómo se estaría armando el equipo y compañía, si me permiten, le quiero pasar la palabra a Julio, que él pueda contestar eso. Julio. Buenas tardes. La verdad que nosotros venimos trabajando bastante bien, como dijo el presidente, con esa misma idea de ir de a poco. Eso lo dejé bien en claro también siempre, ¿verdad? Porque prefiero que hoy sean acompañados de los jugadores de experiencia, pero de a poco ir teniendo esa oportunidad de incursionar en el equipo y en los partidos. Presidente, director, entrenador, muy buenos días. Les saluda Iván Alexis para Radio 1, 650M, estamos en vivo. Quisiera consultarle dos cosas. Lo primero es acerca de algo que quiere conocer también el hincha, el fanático de Olimpia. ¿Cuánto se la deuda hoy al plantel? Es cierto que se le dé 4 meses. Y por otro lado, ¿qué piensa de que miembros de su comisión directiva hablen sobre rechazar y poner en duda lo que es el balance que quieren presentar en noviembre, el 11, para ser precisos?
Sí, son dos preguntas bien diferentes, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, también ese es un tema que siempre lo hemos mencionado, ¿verdad? Hay una deuda importante con el plantel. Hay una deuda que está dividida en dos partes, básicamente. Una es la deuda que se conformó durante el COVID, que nosotros habíamos armado un esquema por el cual se tomó la decisión de no hacer una reducción de salarios en su momento, sino que hacer pagos parciales de los recursos, y el saldo básicamente se convirtió en una deuda del Club Olimpia, ¿verdad? Estamos hablando de 3 meses de COVID, donde se pagó parcial y quedó un saldo que se conformó una deuda, y además de eso tenemos la deuda, digamos, el atraso que se tiene dentro del esquema del club adicional, lo que tenemos nuevo de este año. Entonces, la información que decís es correcta. Acá quiero agregar, porque también es eso uno de los temas que, digamos, se quiere transformar. A pesar de la deuda importante que se tiene con los jugadores en ningún momento, pero en ningún momento se han ido a menos porque se ha hablado de que por eso no quieren entrenar o por tal o tal motivo. Eso también quiero aclarar. Nosotros, en ese sentido, tenemos que rescatar esa parte y no entrar en alguno de los chismes que se están escuchando por ahí. Quiero aprovechar para decir eso. Hay una deuda muy importante con los muchachos, pero no por eso los muchachos han tomado ningún tipo de decisión de ir a menos o lo que sea. En el tema de la asamblea del balance, lo que hemos hecho es lo siguiente. Todas estas últimas semanas, varios socios vitalicios que de alguna manera han aparecido, ya sea a través de las redes o de la manera que sea, poniendo en duda el tema del balance, hicimos lo más fácil. Los invitamos al club y que ellos mismos vean el tema del balance, ¿verdad? Lo que además de eso hicimos, conformamos un equipo de unas 10, 12 personas donde tenemos socios vitalicios, hay contadores que hace 2 semanas están revisando ese balance, pero de la A hasta la Z para eso. Y en paralelo se está terminando todo lo que es el tema de la auditoría externa. Ese balance, al igual que los últimos 4 balances del Club Olimpia, no solamente van a tener auditoría interna, tienen auditoría externa, ya por un requerimiento de la ISO 9001. O sea, en ese sentido, quiero darle la tranquilidad al olimpista, ¿verdad?, de que puede ser que no nos gusten los números de ese balance, que no nos gusten los números. La deuda es importante. Nosotros tenemos una deuda importante que también la hemos mencionado en reiteradas veces. Ya desde comienzo de año estamos hablando de que el 2020 fue un año desastroso y que llegamos a una deuda de unos 53 millones de dólares. Ese no es un número nuevo, eso lo estamos diciendo hace meses, ¿verdad? Y también hemos mencionado que nos fuimos del año 2019, que teníamos 38 millones de dólares, nos fuimos a 53, originado principalmente por una expectativa de ingresos que no se tuvo, ¿verdad? Y acá ustedes ven parte de las inversiones y compañías que se hicieron justo en el peor momento de los ingresos. O sea, quiero volver a recordar. Entonces, ese balance no es un balance lindo por la deuda que refleja, pero sí les aseguro que es un balance donde 2 más 2 es 4, no es 5. Entonces, dentro de ese contexto, aprovecho esto de invitar a cualquier socio olimpista que tenga interés en ver el balance, en revisar el balance, más que bienvenido, que se contacte con el club y las puertas están abiertas para eso. Señor presidente, por aquí, buenos días, buenas tardes, Kevin Ledma, estamos en directo para Deportes Unicanal. Siguiendo con la pregunta del colega, el tema del balance. Se está trabajando, ya lo mencionó usted, para cuando le presenten, ¿qué espera del socio que va a ir a la asamblea ese día 11 de noviembre? Y le quiero hacer una siguiente pregunta que no tiene que ver con Olimpia, sino con el momento del seleccionado. ¿Cómo ve usted? Porque si bien Olimpia es el club fundador uno de los clubes fundadores de la APF, es un club que siempre está en todo lo que tenga que ver con la asociación, con la selección, con todo lo que tenga que ver con la matriz de nuestro fútbol. ¿Cómo ve este presente del seleccionado? Porque se fue Eduardo Berizzo, o sea, echaron a Eduardo Berizzo, y Olimpia, como parte interesada, como los demás clubes, siempre tiene una opinión en cuanto a eso. ¿Cómo
¿Cómo ve eso, señor presidente? Bueno, antes que nada por el tema del balance, ¿verdad? ¿Qué expectativa tengo yo? Es de que efectivamente, antes que nada, que se aclare absolutamente todas las dudas que se tiene con el balance. Para mí es muy importante la transparencia. No hemos escondido absolutamente nada en ningún momento. Entonces, lo primero es de que el socio tenga la tranquilidad de que no hay nada escondido en ese balance. Repito, es un balance que no es lindo, no es un buen balance por las deudas que tenemos, etcétera, etcétera, pero sí es un balance que justamente refleja toda la realidad de este club. Y en base a esa realidad tenemos que trabajar, no nos podemos engañar. Esa es la situación del club, es la situación real. Entonces, la expectativa que yo tengo es que si hay alguna duda, que de aquí a la asamblea los socios se acerquen, se puedan aclarar ese tema y que en la asamblea se apruebe un balance que nosotros necesitamos como institución para seguir funcionando. O sea, todo el esquema financiero de las empresas y también de las instituciones, por supuesto que el balance es clave para poder seguir operando en lo financiero. Entonces, la expectativa mía es de que se hagan las preguntas, que se aclaren todas las dudas, las vamos a contestar y que lleguemos a una asamblea con la tranquilidad de que no hay nada escondido. Con respecto al tema de la selección que me mencionaste, para nosotros como club es sumamente perjudicial la campaña de nuestra selección y los resultados de la selección, por supuesto, porque ya, digamos, sabemos de que, y voy a hablar primero por el lado más financiero y después voy a tocar por último la parte deportiva. Nuestros jugadores, el valor de nuestros jugadores depende de la selección. Eso hay que tenerlo claro. Por más de que nosotros como club podamos llegar a cuartos en Libertadores o se avance inclusive a cuartos semi en Sudamericana, todo eso ayuda al fútbol paraguayo. Los equipos ayudan en eso. Pero hay que ser muy claro de que una de las principales vidrieras para el fútbol internacional es la selección paraguaya. Entonces, a medida que la selección tiene éxito, también uno lo ve, se valoriza el tema del tema de los jugadores, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, también hay que decirlo, Paraguay tiene que estar en el mundial, el próximo mundial. Nosotros tenemos que estar en el próximo mundial. Entonces, ahí entra un poco dentro de lo que uno siente ya como hincha también, no solamente lo que puede hacer la macro en lo que se refiere al tema de la selección. Y si me preguntan específicamente lo que mencionaste del tema del cuerpo técnico, compañía, me habían hecho esta pregunta hace un tiempo y yo particularmente creo de que lo importante, por supuesto, son los procesos. Creemos muchísimo en los procesos y esos procesos tienen que tener etapas y objetivos. Y esas etapas y objetivos, si se cumplen, avanzás y te vas a la próxima etapa. Si no se cumple, tiene que haber algún tipo de consecuencia. Hay que corregir esto, hay que hacer... O sea, son temas de proceso. Entonces, yo realmente lamento mucho la situación en que está nuestra selección hoy. Yo creo que tenemos grandes jugadores, realmente tenemos grandes jugadores y no nos merecemos estar en esa posición en la tabla actualmente. Presidente, volviendo al tema futbolístico, esta mañana mantuvo una larga reunión con los jugadores. ¿Qué se resolvió en esa reunión? Sí, se imaginan ustedes de que siempre el cambio de técnico, por supuesto, genera incertidumbre, genera, digamos, un momento de vuelta muy especial. Normalmente, inclusive, esa charla la hacemos acá, en el campo de juego, cuando hacemos la presentación de un nuevo cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Pero hoy, por el clima, decidimos juntarnos en el vestuario, ¿verdad? Pero, digamos, el tema principal es cuál es la expectativa, cuáles son los objetivos, que en realidad no han cambiado mucho, ¿verdad? Pero sobre todo que los muchachos tengan muy claro y tengan la tranquilidad de que esto va a ser paso a paso, ¿verdad? También estuvo presente Julio, Quique y compañía, donde hablamos del esquema, cuál es la expectativa que tenemos nosotros con ellos y, por supuesto, ganar el domingo. Presidente, tengo algunos puntos y primeramente continuando el hilo de la conversación de la pregunta del compañero, ¿es real que este plantel tiene muchas cabecillas y que tal vez este es el momento que nos están estirando todos juntos y hasta podríamos denominar cabecillas negativas dentro del plantel? Un punto. El segundo punto, el grupo inversor que se habla tanto que puede llegar para el fideicomiso,
puede valer y puede significar la tranquilidad para la progresión, para el pago de la situación Olimpia Dinamo. Y el tercer punto, si quiere aclarar, una denuncia que se estaba abonando a Barra Bravas para participar de la asamblea. Son 3 puntos que quisiera tocar con usted, presidente. Sí, primero vamos a hablar del tema de los cabecillas. Por supuesto que tenemos cabecillas. Por supuesto que tenemos... La palabra cabecilla no me gusta, prefiero hablar de líderes, ¿verdad? Por supuesto que cada grupo de personas tiene líderes. Y el Club Olimpia tiene sus líderes también en el plantel. Ahora, lo que es totalmente mentira, y bueno, estas son las oportunidades que me dan ustedes para aclarar eso, de que sean líderes negativos. Eso es mentira. Y la mejor demostración no es solamente con un tema de bla bla que uno pueda tener, ¿verdad? Ustedes no habrán escuchado un solo jugador del Club Olimpia que haya salido afuera a hablar de las deudas, de hablar del mal momento y compañía. No, como ha ocurrido en otros clubes cuando se está en una situación complicada como está el Club Olimpia. El Club Olimpia, te contesto de vuelta, tiene líderes, pero son líderes positivos, ¿verdad? La segunda pregunta era, perdón. Si el grupo inversor correspondiente... el tema del grupo inversor, lastimosamente todo está un poco atado también al tema de nuestro balance. O sea, estamos avanzando bien, pero efectivamente para que un grupo inversor venga a hacer la inversión, estamos hablando de una inversión sumamente importante en el Club Olimpia, una de las bases es tener un balance aprobado, ¿verdad? O sea, eso forma parte de lo que contesté recién al colega, de que cualquier esquema financiero que uno quiera armar para rescatar al club, para seguir adelante con el club, se basa en la aprobación de un balance, o sea, de tener la casa ordenada, de tener un balance y sobre todo que trabajemos juntos, ¿verdad? Y el tema de las barras entra de vuelta en esa novela que me había mencionado en la primera pregunta, ¿verdad? De que tenemos líderes negativos y compañía. Eso no existe. O sea, nosotros no tenemos un esquema de que nosotros pagamos plata para que ellos se pongan al día. Eso no existe. Y no existe porque no hay sacarle un poco la parte de todo lo que vos quieras del formalismo. No existe tampoco porque no hay necesidad. O sea, acá, si nosotros tuviésemos algo que esconder en nuestro balance, o si nosotros tendríamos algo que tapar, y para eso necesitamos los votos como una planadora, aprobar el balance, bueno, entonces uno puede sospechar, bueno, porque esto, ¿verdad? Pero repito, el trabajo que se está haciendo es la transparencia, se está invitando a los críticos del balance para que lo vean, y la mayoría de los críticos que se han acercado vieron, después se calmaron. Porque es eso, muchas veces es simplemente falta de información. O sea, muchas veces la gente critica porque no tiene la información nada más. Entonces, lo que estamos haciendo, repito, es trabajando en eso. Entonces, no hay absolutamente ni necesidad de recurrir a un tema como el que estás mencionando. Presidente, 2 puntos. Quiere decir que el plantel concentra para el partido contra Huireña del próximo domingo. Y el caso de los jóvenes y también de experimentados, ¿en qué momento Olimpia va a decir, señores, de ahora en más, esta va a ser la plantilla de Olimpia con jóvenes? ¿Y qué va a pasar con esos experimentados con contrato con Olimpia? Sí, primero yo te voy a contestar una parte y después de vuelta, si me permiten, le voy a pasar a Julio, ¿verdad? ¿Cuál es su esquema de trabajo de vuelta, etcétera, etcétera? Nosotros efectivamente estamos en una reestructuración que lo estamos haciendo ya hace un buen tiempo. Pero nosotros en este momento todavía no es el momento de decir qué va a pasar con tal y tal contrato. Ahora sí, y claramente la prioridad que nosotros tenemos apunta hacia el tema de los chicos. O sea, acá lo que todos tenemos que tener claro es de que nosotros cuando llegue el momento no vamos a salir a hacer contrataciones rimbombantes ni nada por el estilo, no, porque justamente la prioridad es el tema de los chicos, ¿verdad? Con respecto a las otras 2 preguntas, Julio, si me da una mano. ¿Sí? El tema de la concentración es una decisión mía de no concentrar, sí reunirnos en el día, de almorzar acá en la villa y de ahí salir. Creo que el jugador, con todo lo que ha pasado, necesita un poquitito aislarse de todo, y la decisión va por parte mía. Y en el plantel sí están los chicos ya integrados, trabajados, por eso digo que de a poco ellos van a ir también teniendo las oportunidades, porque a eso venimos trabajando y cada día mejorando y esperando siempre las oportunidades, ¿verdad?
De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa de Miguel Brunote y también en parte de Julio César Cáceres, nuevo director técnico del Club Olimpia. ¿Quedó claro? Pregunto. No, lo que queda claro es que Brunote tiene unas ganas de ayudar, pero que están metidos en un gran problema y explica, o sea, por lo menos sale y explica, explica y abre las puertas. O sea, no se está poniendo contra el mundo con una sola verdad, porque abre las puertas de una forma, digamos. Pero, Chipi, al decir que si vos tenés algún problema, 10 socios, 8 van a ir a ver el. Y bueno, pero te abrió la puerta. Él no puede llevarle uno a uno a todos. Y que también suele ser una gran cortina de humo de los dirigentes, vengan a ver y después vos te querés ir a ver y no ves lo que querés ver, ¿verdad? Pero por eso, pero por lo menos en su sale, pero después dice una proyección. En el 2019 decían que Olimpia estaba, como hace rato hablábamos, saldo cero. Era una proyección que no salió, o sea que fue una mala decisión esa proyección, por eso se incrementó otra vez la deuda. Sí, pero una cosa es decir, Jota, que es lo que le dije acá en medio de la pausa, una cosa es decir que tengas el saldo cero, una cosa es decir, con esta proyección tendremos el saldo por cero. eso es un error, alguien mintió en aquel momento, y la otra es que es mentira que Olimpia está proyectado a los jóvenes, mentira, los jóvenes no juegan en Olimpia. Los jóvenes que jugaron en Olimpia se llaman Eric López, que jugó al lado de Roque en un Olimpia campeón y funcionó 6 meses, se le vendió rápido por una reglamentación. Los jóvenes que jugaron en Olimpia se llama Brian Ojeda, que no es un joven. Brian Ojeda fue soltado de Olimpia porque en Olimpia no tenía lugar. Brian Ojeda viene ya con minutos en primera división jugando una Copa Libertadores contra Olimpia a tener ese espacio. Los jóvenes en Olimpia no tienen espacio. Si vamos a ir a los jóvenes de Guaraní, a los jóvenes de Libertad, a los jóvenes de Cerro, Arzamendia arrancó en Cerro y fue vendido y entró en la selección teniendo minutos en Cerro. Eso no sale en Olimpia. Pulpito igual. No, en Olimpia hace los 2 años que ganó todo lo que ganó, no hubo lugar para los jóvenes. Fue Eric López, el único. Por reglamentación, fue el que funcionó, porque el otro está jugando en la intermedia. Cardoso podría decir que había ido a Portugal después. Pero no jugó en Olimpia. Jugó un tiempito. De volante por derecha. La final de la reserva, Mauro Caballero contra Luque, jugó de punta. Yo me fui a ver ese partido en cancha de Capiatá. Él jugaba en Olimpia, jugaba volante por derecha y después fue a Richard jugar. Sánchez, podríamos decir. Se metió Richard Sánchez, tuvo minutos, ¿cierto? Con 21 años. Richard Sánchez tuvo minutos con 21 años. 19. Claro, lo puso el profe Almeida cuando él agarró, después lo puso Mauro cuando se quedó. Y después el técnico que vino ya lo encontró con minutos a Richard Sánchez, 21 o 22 años. Entonces, en Olimpia no tiene prioridad para sus jóvenes porque la urgencia del resultado, la preferencia y los dirigentes que echan técnico hace que vos vengas y no le des tiempo a los jóvenes. Ahora, ¿no meritaba una explicación de lo de Álvaro Gutiérrez? Sí, por eso se está quejando mucha gente. Dice, ¿para qué llamó a conferencia de prensa si no va a explicar lo que se le pregunta? Ese era el motivo, porque es muy llamativa la situación. Se juega por eso a mí no me gusta este tipo de presentación. Con todo respeto le digo al presidente de Olimpia, que él va a hablar de Julio César Cáceres que nosotros no sepamos. Las loas que habla de él y después mañana otra vez vamos a ir paso a paso. Mañana pierde 5-0 y otra vez va a tener que decirle sacamos a Julio César Cáceres y le va a presentar a Esteche y otra vez lo mismo. Estamos aburridos de ese tipo de loa para Julio. ¿Qué él nos va a contar Julio César Cáceres, por Dios? Que se deje de macana, él tiene una investidura muy alta, tiene que ser más contundente, más preciso. Que le firme un contrato de 4 años Julio César Cáceres ahora, que es lo que dijimos de Berizzo también. ¿Por qué no le firma si los dirigentes encabezados por Harrison están convencidos de su trabajo, como lo dijo Díaz de Ibar o Enrique Sánchez? ¿Por qué no le firman hasta el Mundial del 2026? ¿Por qué no hacen eso? Cierto. Estamos cansados de la payasada de los dirigentes, Dios mío. Esto mismo dijo del técnico que se va, de Gutiérrez. De Orteman también. De Orteman también, lo mismo. Están quemando técnicos, están matándole a los técnicos. Ellos lo que tienen que cuidar su conducta, hacer algo diferente, ¿por qué están haciendo esto? Están buscando de vuelta
A Barros Esqueloto, ¿qué va a venir Barros Esqueloto a hacer acá? Ni nombre. Dios mío, Nico, dejen de Nico, pero no te dio la sensación, no te dio, ¿Y cuántas veces lo que dicen en Argentina no ocurre acá? No te dio la sensación. No, claro que no, pero digo nomás que no es nada oficial. Y sí, pero Nico, yo creo que pero es un ellos te van de la a prensa buscar. argentina de querer. Y por supuesto que sí, y ese pues lo que nos engatusan siempre, Nico, eso es lo que ocurre. ¿no te dio la sensación el rubio que de le los echó ojos la... azules que yo siempre llamé? Ese es el tema. ¿No te dio la sensación que le echó la culpa a un problema personal de Gutiérrez, claro, y no a un enojo porque no están... No, él descartó el tema de las deudas, claro, y el tema de los jugadores, él descartó eso. Aquí la cuenta, no explicó, pero... la cuenta de Twitter de Fútbol a lo Grande consiguió hablar en privado con el técnico y publica en sus redes la respuesta del técnico, con la autorización de Gutiérrez. Leo lo que escribió Gutiérrez. Prefiero no hablar, pero para que no salgan rumores erróneos. No fue ni problema con los jugadores a los cuales solo tenemos palabras de agradecimiento por la entrega en cada entrenamiento. No fue por problemas con los dirigentes, a los que estamos muy agradecidos por el apoyo que siempre nos hicieron sentir y por la posibilidad que nos brindaron. Y aquí va la parte importante. Solo que hay ciertas cosas involuntarias, derivadas de la situación actual, que no nos permitían desarrollar nuestro trabajo como queríamos. Esa fue la explicación de Gutiérrez. No tenían pelotas, y no tenían... se publicó no en la cuenta de Twitter con autorización del pasa por el asinceramiento que hubo de seguramente se le prometió algo, no se cumplió y cuando reclamó le dijeron no se puede, no podemos. Bueno, entonces yo no puedo seguir porque el domingo me putean a mí. Y el aspecto económico. No te putean a vos. El domingo me matan a mí por mal entrenador. Y no podemos trabajar en esta situación que los jugadores están pendientes, pelea que sí se van a cobrar, no van a cobrar. Pero es el aspecto económico. Claro que es el aspecto económico. Que los jugadores están capa caída, que están queriendo irse cada uno a su casa y entonces él no puede trabajar en forma. Es que uno es demasiado, ya estos dirigentes no puede toman del pelo. Él no puede exigir. El ambiente, vos te levantás siempre a ponerle el pecho, pero no da gusto cuando está todo mal. Obviamente. Y cuando no tenés tu premio, cuando no tenés tu sueldo, cuando vos decís, pues son millonarios, no importa, no da gusto. Y el ambiente se genera, eso no es algo, vos siempre decís, hoy igual le voy a poner el pecho, pero no es lo mismo que el mejor día de tu vida. Claro. ¿Entendés? Y vos siempre detenías, el profe Kirse siempre decía, el jugador tiene que estar bien. Vos tenés que vivir el mejor día de tu vida todos los días. Claro. ¿Entendés? Y eso te hace bien. Y eso se genera claro, con el ambiente. No solamente que vos, que está pasando una mala situación, tenga la valentía de decir, yo le pongo el pecho. Le pones el pecho, pero no estás en tu mejor situación. Claro. Bueno, y hay veces que no podés, y si no te ayudan a elevar esa situación, vos no le vas a sacar el jugo, y al que le van a desprestigiar, matar, fusilar, y él es inútil, es el técnico. Entonces llega un momento que, bueno, si ustedes no me ayudan con un chiquitito, ¿por qué yo tengo que poner la espalda para que si igual me van a echar? Entonces... En conclusión, la directiva no se hizo cargo. Entonces, Fede, no es que es una cuestión personal del técnico, es una cuestión que está ligada al club. Porque dio a entender Brunote que no era lo que se decía, o sea, que supuestamente no tenía nada que ver ni la relación con los jugadores o con el club. Y sí tiene que ver. O sea, indirectamente tiene que ver. Es que por la forma en que Bruno te describe, por lo que escuchamos por lo menos, parece como que tuvo un problema personal. Sí, no sé. sí. Acá la señora está enferma, la mamá está enferma, entonces tiene que salir volando. Solo que hay ciertas cosas involuntarias derivadas de la situación actual. Que no nos permitían desarrollar nuestro trabajo. Entonces como un problema en el club. Netamente el club. En el club. Ahora habló Scaloni en Argentina y le preguntan de la Copa del Mundo ya y dice, tengo problemas familiares, ¿verdad? Y quiero estar, lo único que quiero estar en mi casa, ¿verdad? Porque la salud de sus padres y hace rato que no está con su hijo y quiere estar ahora, no estoy para hablar de la Copa del Mundo, es lo que dice. Así es claro que nos podemos hacer, ¿verdad? Y por supuesto que el periodista ya después agrega que sus padres están con problemas familiares. Esas son las verdades que tienen que contarse. Si se quieren contar, ¿verdad? Para no estar dudando, divagando sobre esta situación o no. Demasiado fácil, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren engañar los dirigentes? ¿Hasta cuándo vamos a soportar este tipo de cosas? De todos lados. El presidente, Chipi, habla, pero estoy 100.000% de acuerdo con él cuando habla del éxito que tuvo como dirigente nacional, pero eso no se trasladó en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Es lo que digo. Un carro 100.000 veces más pesado, también hablando de números. ¿Pero por qué, Nico? ¿Y por qué? Porque no se rodea de gente futbolera. Yo voy a seguir diciendo lo mismo. El Nacional estaba rodeado de los mismos dirigentes de siempre.
Estamos en la misma situación. Para mí es una cuestión de actitud. La misma situación de las campañas políticas que decíamos. De actitud, Jota, en el sentido que en la APF, insisto, hay un grupo grande de dirigentes ya que no dan más. Que son los que sostienen con votos y demás a los que están. Entonces vos te sentás en la silla y si no te animás a cambiar, a enfrentar, a hacer tu parte, lo único que haces es acomodarte al sistema que ya está ahí. Pero está en la lucha por la supervivencia, perdón, Jota. Ahí está uno de los dirigentes que hizo, ¿verdad? Que envió un comunicado a todos los presidentes de clubes para hacer unas loas a la selección paraguaya de apoyo. Yo estoy seguro que eso no es del presidente. Te puedo apostar mi dedo, un dedo te voy a apostar, mi mano ni mi cabeza no voy a apostar. Pero te puedo asegurar que no es cosa del presidente eso. Hace para ponerse bien. Claro, seguir manteniéndose. Lo hizo Douglas Martínez. Y sí, seguir manteniéndose al lado. Ahora le están tanteando a Jubero por 6 partidos, Jubero. ¿Por qué no le firman hasta el 2026, hasta el próximo mundial? Decí los candidatos, Nico, por favor. Los candidatos a la selección que están saltando. Y Jubero, Barros Queloto, para el debate, mira. Sí, pero Prensa Argentina. Prensa Argentina. Bueno, Jubero, ayer el primero que tuiteó fue Barsky. Bueno, o sea, sí, porque llamaron. Fueron todos medio argentinos. Bueno, pero Jubero. No, me niego a pensar que Barros Queloto, Jota. Pero por eso, a eso quiero llegar, por eso quiero poner los nombres. Barquico le va a llamar aquí, si cuántos argentinos, tantos ahí ya argentinos. No vamos a otro lado. Decime a los candidatos que se están hablando. Por favor, te pido. Hay 4 o 5 candidatos, nombres. Jubero. Gustavo Costa. Barros Queloto. Rodrigo López. Felipao. Y Garnero. Acá Garnero, no vivimos paraguayos. Eso nomás yo quiero preguntar. Escuchame, vivimos paraguayos. Increíble, no hay una opción paraguaya. O sea, Pepe Cardoso, que dirigió en México el Toluca, que es jugador de selección, que está dirigiendo afuera, no existe. Pero ese argentinizó. Aldo Bobadilla no hace existe. rato que yo le digo a usted. Se argentinizó. Es increíble. Falta poner una bandera argentina nomás ahí. Jubero es paraguayo. Jota, no, está bien, Jubero, Garnero está bien, pero... Costas, que está acá. Está bien, pero... Rodrigo López se mencionó. Está también. bien, pero también son argentinos. Yo lo de López me parece muy apresurado. Rodrigo López es un gran futuro para nuestro fútbol. Totalmente, pero está empezando. No le quemen. Que es lo mismo dale, claro, totalmente. Pero ¿cuál sería su mérito para llegar a la selección? Que trabaja en Nacional y que los dirigentes de Nacional, que son amigos, Robert, conocen su trabajo. Pero traslado es lo que se ve de su equipo. Es un excelente técnico, pero no. Traslado es lo que se ve de su equipo. Trasladamos lo que se ve de su equipo, pero dale la herramienta. Pero no ahora no. Dale la herramienta. Claro que no, ahora no. En la fila no debería estar todavía. Pero te digo nomás, Jubero, Rodrigo López, Costa... Está bien, ya estuvieron acá, pero vamos a ir a lo de Gustavo Costa. Él es un técnico que vino hace años a hacer su carrera acá, está bien, perfecto. Pero de su camada, de los que dirigieron Barcelona, Real Madrid, Juventus, Tottenham, Newcastle, Atlético de Madrid, Simeone, de la liga donde vienen, ellos están en otro level. Pero no es su camada esa. Bueno, no sé, pero de las camadas mientras está dirigiendo. Pues sí. Claro que te van a sacar ventaja siempre. Creo que él se lo menciona por una cuestión mira, por que currículum. Conoce lo que es el mercado local, nada más. No pero tanto por mérito. Pero es cierto lo que dice J. Chipini, un paraguayo, José Cardoso, por lo menos guaguape, ¿verdad? Así no se hace en todos lados. Vamos a poner un paraguayo, Nico, va a perder nomás luego en la votación, pero por lo menos para... J. Nico, vamos a reconocer también que hasta esta altura no hay alguien que se haya destacado salvo Chiqui. No, pero en el gran escenario. Pregunto, si no agarraba la selección Chiqui. Ahora su carrera en Brasil. Bueno, y si no agarraba la selección Chiqui, después, si no agarraba a Cerro y Olimpia, se iba a destacar. Dale el escenario para que se destaque. El Chiqui se destaca. Claro, porque se le dio el escenario para destacar, porque hizo un buen trabajo. No, mira que no, JL también entró en el sistema del fútbol paraguayo y se destacó igual. El tema es que otros no tienen el mismo carácter que Chiqui. Pero es como el muchos fútbol. Se regalan, ¿qué va a hacer? Pero es como el fútbol. Lo mismo Chipi tuvo objeciones de los mismos dirigentes, siendo campeón invicto con Cerro,
después de 100 años los mismos los que estaban los dirigentes. Sí, los pero mismos Scolari también fue campeón del mundo y ahora lo echó Gremio, o sea, eso no es normal, Nico, o sea, no. Bueno, y por eso, Chip, En algún momento te va a ir mal. Claro, o pero sea, ellos no. fabrican más, hay más atrás de él. Nosotros Y es bueno, uno y- de uno. y no se fabrica acá. Y dale más espacio. Pero y también los técnicos deben darse más los espacios a ellos. Tienen que trabajar mejor. Hay que elegir. Tienen que Jota, Sí, ¿cuántas veces hablamos? Tienen que vestirse mejor, tienen que hablar pero mejor. hay tienen los que se visten mejorar. mejor, hay los que se visten mejor Claro. y lo que trabajan, no se le elige a eso porque el paraguayo, no, ese me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Florentino No, está haciendo ahora una muy buena Bueno, carrera. ¿por qué no le elegí? Si Humberto Ovelar dirigía un equipo que jugaba Sudamericana, Copa Libertadores, si había más espacio, iba a ser el técnico, el equipo que agarra de campeón. Pero él, no hay espacio. No hay espacio para dirigir. El espacio se le da. Ahora Barros Esqueloto va a venir a dirigir otra vez Cerro, Olimpia, Libertad, No. para darle espacio. Hoy Bolivia, Perú quieren un entrenador, tienen Berizzo. Nosotros generamos un entrenador, tienen Ramón Díaz. Nosotros generamos un seleccionador para cualquiera de las 10 selecciones de Argentina. ¿Por qué no generamos un paraguayo? Que fracase no un paraguayo, pero vamos a hacerle de nivel. Entonces, del proceso primero de chequearse a hoy, podíamos haber tenido ya 4 o 5 paraguayos que ya fueron técnicos de selección. Estamos en el mismo, no nos fuimos al Mundial. Pero por lo menos íbamos a tener entrenadores que dentro de 10 años le podemos aprovechar, con 40, 50 años. Ya con un proceso de selección, le seguimos dando nuestra selección a otro. Víctor Gene, en paz descanse, dirigió la selección, no por eso pegó el salto tampoco, o sea, yo creo que hubo técnicos paraguayos, Morínigo dirigió la selección, ahora está haciendo una buena carrera. Morínigo no dirigió la selección, Pero discúlpame. no, pero- Morínigo dio pero- la mano para ir a dirigir amistoso. Él no dirigió la selección, y no se Víctor le dio el Gene proyecto. también, eran interinos. Tuvo 2 mundiales. Dos Jota. mundiales y ganó las 2 fases de los mundiales. Pero eran O sea, hizo carrera. Dale el proceso, no le dé amistoso como lo pasa a Landaida, como pasó con Julio. Ahora, ¿alguien sabe con quién va a trabajar Julio Cáceres? No. Ahí dijo, habló de su equipo. Contratar un cuerpo Paco técnico, Teche. armarle un cuerpo técnico a Julio y darle que termine. ¿Qué puede dudar de Julio Cáceres como carrera para técnico? No, a lo mejor hoy no le gana al Manchester. Está arrancando un tipo que jugó en Francia, en Argentina, en la selección, en Olimpia, campeón de América. Habla bien, enseña bien, agarró un equipo en la reserva, gana. Dale ya un cuerpo técnico que trabaje 5 o 10 años, no sé si en Olimpia o no, pero pero ¿quién lo que le tiene que dar? Él no tiene que armar su cuerpo técnico, Jota. si Vos el elegí arma no con te quién. contratan. Vos elegí con quién, y bueno, y ahí está. Entonces son los técnicos los que terminan Bueno, aceptando entonces las Julio tiene que condiciones. decir ahora yo me voy a mi casa y se va. Y bueno, y Jota, y vos sos el que aceptar la regla de juego. Pero ahí está, pero los dirigentes son los que tienen que entender que hay que darle el escenario dentro de las reglas de juego. Como todo, cuando uno empieza tiene que aprovechar la oportunidad que se son te los da. dirigentes Chipi. los que nos ningunean. Yo ahí no coincido. O sea, claramente hay una gran responsabilidad dirigencial en eso, pero también hay una responsabilidad de los técnicos. Yo no coincido ahí que todo es por culpa de los dirigentes. No, los técnicos también muchas veces aceptan un montón de condiciones. Porque no está que deberían reglamentado. aceptar. Si está reglamentado, Pero y vos sabés que vas a competir, o si no, no competís nunca. Es más, pero el lenguaje, no. Chipi, ahí está. ¿Qué iba a pasar si es que Bruno te decía, Julio César Cáceres es nuestro técnico de futuro? Apostamos por él. Tallapuye, perae. Mañana le van a echar otra vez. ¿Pero para qué? Dijo, vamos a ir paso a paso. Manapio de ahí. Si era un extranjero, te puedo asegurar que no iba a decir eso. No, claro que no. No iba a decir. ¿Para qué Pio dijo? Manaje y. Entonces ahí te demuestra. Yo no sé si José Cardoso no le puedo catalogar si es buen técnico, mal técnico, gran técnico o regular técnico. Pero estoy seguro que no va a hacer la chanchada que hizo este técnico de Berizzo. Que entren a su nombre por lo menos. Por lo menos que le pongan. ¿Verdad? Y aquí contratamos. Él tiene pintazo con saco, corbata cuando está, la gran 7. Un pintón es José Cardoso. Si acá se contrata por la pinta. Hoy no le van a dirigir contratar allá. a Ovelar, como dijo Jota, por la pinta. No, Ovelar es el más pituco de todas las ciudades, por eso. Si vos conocés la carrera, Ovelar, Sí, Loro Ovelar yo es me un caso acuerdo. extraño a la época. Él Sí, era me acuerdo. multimillonario de la época de futbolista. Ya, O sea, él sí. jugó porque quería jugar al fútbol. O sea, no pasa por ahí, pasa porque el Pero, Jota, jefe paraguayo no le está- elige al paraguayo. No, pero estamos fritos, Jota, también si no queremos reconocer falencias nuestras. Pero no mires lo que tienen falencia, los argentinos también tienen falencia. Claro. No le contrata al cachafá, contratarle al profesional. Traemos a los más falentescos, inventando un término. bueno, y va a contratarle A lo que al voy, profesional. Pero vámonos a lo nuestro, Jota, a saber por qué no se posicionan. A eso nomás yo voy. Porque los dirigentes- y bueno, entonces si vos le echás solo la culpa a los dirigentes, estamos fritos, Jota. No, Porque es solo no hay la autocrítica, culpa. no hay que mejorar nada, nosotros hacemos todo bien y los dirigentes son los que están mal. Y creo que no es así. Pero no, Chipi, vos nomás mirá ese lado. Pero Jota, pues, si es lo que vos estás diciendo, lo que ustedes están diciendo. Siempre te digo de que hay una gran cantidad de entrenadores que no se ponen a la altura.
Claro que no voy a solamente decir que somos un desastre. Vamos a aprovechar lo que tenemos. Hay muchos cuerpos técnicos bien armados. Hay muchos cuerpos técnicos bien hechos. Te dije el otro día el de Oscar Mendoza, con Maldonado. Hay muchos cuerpos técnicos. El de Pablo Caballero. Hablamos, te dije, Pablo Caballero con Héctor Isasi. Florentín trabaja bien. ¿Qué le puedo decir a Gustavo? Jerarquizarle, dale lugar. Mourinho trabaja bien. No vamos a elegir... claro que hay muchos, la mayoría de los equipos están dirigidos por entrenadores que le llaman y vienen y se ponen un ayudante. Pero Jota, ¿sabes lo que pasa? Que si vos tenés 1, 2, 3, 4 buenos, pero tenés 20 que trabajan mal, la imagen de tu gremio, digamos, es pobre. Pero a eso nomás voy. A eso voy al sistema. Y eso es lo que hay que cambiar. Bueno, yo te digo, vos me contratás hoy mitad de tabla, echaste tu entrenador en intermedia, me llamás a mí y te digo, bueno, 100 palos porque nos vamos a ir entre 5. No, vení, yo te voy a dar 25 a vos. Y está fulano. No me voy, pero hay alguien que va a venir. Y sí, claro. Y por eso es que en intermedia hay 700 entrenadores que salen y entran. Si él no se va, si aquel no se va, eso no va a pasar. Y vamos a seguir así, Jota. Es justificar lo malo hay que reglamentar, Chip. Y si vos no pones acá no se puede doblar a la izquierda, todo el mundo va a doblar a la izquierda. Un día tenés que poner no doblar a la izquierda y se va a ir filtrando. Pablo Caballero el otro día reconoció cuando habló con los compañeros, ¿verdad? Sí, me fui por un partido porque me ofreció mucho dinero. Porque era el sistema. Claro. El sistema te lleva a eso. Alguien agarra. Sí. Ese nomás es el tema. Oyente tenés, Víctor. Los whatsapperos acá están enloquecidos. Whatsapperos tenemos oyentes. A ver, sí, metele, Víctor, por favor. Nuestros números son, Alejo. 0, oyente en línea. Hola, buenas tardes. Hola. Amigo, ¿cómo estás? Saludo para ustedes. Yo soy Seferino Núñez, que siempre le escucho. ¿Qué tal, Seferino? Que matico será mi extranjero de la ñana gente escuela llegamos a pensar. Y antes yo capaz ahora Roma no vas a mejorar el sufrimiento, güey. El pueblo ya estamos cansados ya de no querer ser patriotas, ya la ñana de dirigente escuela ningún ya desastre más. Ya seguida ya sufrí. Hoy hay valores importantes profesionales que tenemos acá en nuestro país. O valía la pena. Ya pensar yo mático hay otro que ya puta yo tapé, por favor. ¿Quién sería tu candidato, Seferino, paraguayo? Y está ese señor que está en México, Pepe, y acá tenemos que buscar entre ustedes. Yo ven en la ore a la audiencia más para elegir ya pues a Pepe, ya luchar porque ya deman de coña ya bueno está adelante coña de sufrimiento, todos juntos. Gracias, Seferino, te mando un abrazo. Gracias igualmente, hermano. ¿Quiénes proponen ustedes ahí, Seferino? Vamos a mencionar, a ver, yo le dije la vez pasada a ustedes, yo tengo un solo candidato afuera que yo aceptaría, que es Escolari. Después no traigamos más a nadie. Pero ¿es para 6 partidos o para ya ayer le dije a Jota, para 6 partidos. Después volver a barajar. Para 6 partidos. Es una postura. Pero totalmente de acuerdo. El único, ¿sabe por qué? Esas son las posturas que necesitan contrarrestar para debatir. De ahí sale la solución. Bueno, Jota, yo te digo, yo digo mi candidato. Para 6 partidos. ¿Pero por qué? No, espera. Para 6. Ahora, si vos vas a elegir a alguien de acá, y más si es joven, no, dale ya, pase lo que pase los 6 partidos y vamos al siguiente proceso. El tema nomás que vos ahora no tenés 30 días para pensar y elegir bien, entre comillas. Tenés 5 días, 10 días, como mucho en el peor de los casos, y ni eso. Yo creo que acá las opciones son, para mi gusto, de los paraguayos. Se va a enojar conmigo el Cerrita. Pero para mí es Chiqui. No, Chiqui, déjenle en paz. No, Chiqui no. ¿Sabes qué necesitamos en Chiqui Arce? Chiqui no. Chiqui Arce para mí. Déjame dar mi opinión, Jota. Apaguen un ratito la radio mientras Chiqui dice Chiqui. Y Jota, Nico, quiera o no, sigue siendo el técnico número 1. Claro que sí. Es Chiqui, Mourinho, y yo le sumo uno más con la duda de que siempre dirigió afuera más allá de su paso por Olimpia, que es Pepe. Y el otro es que está acá, para mí es Cubero.
Sí, claro que entra Esas son Juguero, mis entra, pero opciones. Guaraní no te va a hay que dar buscar. Juguero. Bueno, ¿Para pero qué querés Juguero? Jota, vos le llamás Arreglan Juguero y todo. hoy está en el panel. Arreglan todo contra ellos. ¿Qué vas a Para- necesitar de para Guaraní? mí- Vos le llamás y le decís Juguero, vení. No vas a tener ni contrato en Guaraní, Juguero. Para mí, para 6 partidos, un técnico de acá es Gustavo Costa. Nico. Gustavo Costa, motivador, Lo siento mucho, pero no. necesita levantar este equipo. ¿Cómo le va a ¿Y levantar por qué este no puede equipo? levantar un paraguayo? Con un técnico. No, así ¿Por qué no puede levantar un paraguayo? No, pero me faltó ni eso. Si es paraguayo, José Cardoso. ¿Por qué no puede levantar Troadio Duarte? ¿Por qué Gustavo Costa sí, Troadio Duarte no puede levantar? Hay una gran diferencia en la carrera entre uno y otro todavía. No, pero él no dirigió selección. Es un gran entrenador de Troadio, va a ser un grandísimo Costa no entrenador. dirigió pero selección. No está todavía para la selección, Costa. Costa no dirigió selección. Está bien, dirigió Olimpia, Cerro, Guaraní, estuvo afuera, fue campeón afuera. Totalmente. Jugó toda su vida. Totalmente. En todo Que caso, me Celso perdone Ayala. porque yo le adoro a Gustavo Costa, pero que le llama a Argentina, entonces. Entonces Celso Ayala. Ya, ahí está, a eso nomás yo voy. Lo que pasa es que no van a elegir un técnico paraguayo. Yo no creo que elijan un técnico paraguayo. No, pero acá se trata de lo que vos considerás, sí. Nico. Yo te digo, sacale a Chiqui si querés. No, a Está Chiqui bien, Arce, si ¿sabes le qué? enoja que le ponga a Chiqui, le saco a Dale Chiqui. a Chiqui No, Arce, Chiqui no. déjale que vaya afuera, que haga su carrera afuera y que dentro de 4 o Porque 6 yo creo años que venga y Florentín- dale toda la selección. Florentín es un técnico de proceso. Dale toda la selección. Estamos para hablando de aprovechar. estos 6 partidos y en todo caso que se quede, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el ejemplo que yo te digo de lo de Chiqui para formar los demás? Que él, por ejemplo, hoy otra vez le vas a llamar para una urgencia de resultados, no. Sí. Agarrarle dentro de un buen tiempo cuando ya tiene ganas de quedarse acá y hacer todo el proyecto de selección, con la maestría que va a tener, con toda la experiencia que él tiene y que va a seguir teniendo. Y eso Entonces, va a ser en 15 mientras años, tanto ¿verdad? formemos otro, no, en 6 puede ser, en 4. Mientras tanto formemos otro, tenemos que formar también entrenadores. Hoy están formados para agarrar la selección. Los dirigentes están formados para Salvo agarrar la eso, selección. no. Los jugadores están formados para jugar en selección. Es el mismo nivel, es nuestro nivel. Entonces vamos a traerle a Messi. No, yo creo que Mourinho, por ejemplo, está ya más formado. Que los nombres que vos tiraste. Lleva el nivel, estamos hablando de Y es 4 o 5. paraguayo. Estamos hablando del resto, esos 4 o 5 sí. Dirigió Final de América, dirigió. Vamos al nivel de jugadores que traemos. Dirigió Cerro, dirigió mal, pero dirigió. El nivel de jugadores que traemos es Cuba, que no tiene ninguna chance en la selección argentina. Es Kaku, que no tiene ninguna chance en la selección argentina. Entonces, a ese nivel es lo mismo que traemos a nivel de técnicos. Entonces, vamos a formar los nuestros. El Entonces, ¿por qué te enoja? único que puede hacer funcionar Sí, a ese nivel. esta selección paraguaya hoy para noviembre es Chiqui Arce. Sabe cómo respira cada jugador que está en la selección, sabe cómo duerme, sabe qué come, qué no come, sabe todito, completo sabe de cada jugador. Y le ganó a Chile 2 veces en las eliminatorias Claro, anteriores. Chile es el pero primer rival. yo no quiero que sea Chiqui Arce. Demasiado ya jugaron con él. Le Y van le a- tengo le van un a- aprecio no, demasiado le van a grande meter a Chiqui encima Arce. Sacale a Chiqui de la lista. Dame opciones. No, pero ahí está, pues, este no es un momento para agarrar opción por gusto de uno, no hay que hacer una evaluación importante Bueno, de pero qué no es lo que tenés se mucho quiere tiempo, hacer. Jota. No tenés tiempo, está a menos de un mes, estamos del siguiente partido. Bueno, tampoco tengo el El sueldo que 11. tienen los que están ahí para hacer ese tipo de trabajo. Ahí está. No, pero yo te acá- puedo no, hacer, pero ahí está. yo Te te pido que puedo te metas a juntar. investigar Eso es clave. 5 días de No, seguido. pero eso es clave lo que dice Jota. Este nivel de debate yo no creo que haya en la PF. Pero yo parece macana, aunque tengan. Pero y Jota, ya pero no estamos- es por tirar, Unión de Fútbol 24 Pero horas, si eso ¿sabes? dice Le conoce Jota. a todos los No, técnicos está que bien, existen y pero dirigen acá. hay- O sea, alguna sensación deberá tener de quién puede agarrar, de quién puede ser útil. No creo que no tengas. Claro que sí, depende del qué y para qué. Si vos decís, para agarrar, ahí está Aldo, si es para estos 6 partidos. Para estos 6 partidos. ¿Qué carácter le falta a Aldo? Conocimiento, experiencia le falta. Está ahí. Pepe Cardoso, le falta carácter, conocimiento. Yo está creo que ahí. Aldo nomás en todos los clubes donde dirigió es un técnico de tiempo, que lleva tiempo su trabajo. ¿Sabe que a mí me dijeron? No es Almeida. Berizzo también. No es... Ahí está el profe Almeida también, por ejemplo, si querés. Por eso hay que saber cuál es. Almeida no va a venir a acomodarse a la situación de cómo se maneja hoy la selección. Es un cambio rotundo. Es más, nadie de la línea de los que están pendientes, y ni siquiera los que nombran, va a venir a jugar la línea que estaba teniendo Berizzo. Es un cambio drástico el que va a haber. Y sí, necesitamos eso.
No sabemos lo que en línea lo que hizo Berizzo. Es que yo creo que primero se debe determinar hacia dónde apuntamos. ¿Qué queremos? ¿Un técnico que gane 6 partidos y nos lleve al Mundial? ¿O queremos un proceso largo? No, que nos lleven al Mundial. No, está bien, pero por eso estoy seguro que ese nivel de debate no existe. Fe, yo te digo una cosa, yo creo, sería para mí, muy tonto pensar, o muy equivocado pensar, no, pensemos en el proceso, no. O sea, 4 meses de diferencia no te van a hacer una mejor o una peor selección de aquí a 3 años. Prioridad al Mundial. Prioridad es acá jugarse en las bolas, perdón por el término, en los 6 partidos que quedan. A partir de ahí se vuelve a barajar. Así el técnico nos clasifica a Qatar, es reanalizable su ¿cómo se dice? Sí, su estadía. Su estadía en la selección. Entonces ni lo nombren a Barros Esqueloto. No, pero no, por puede favor. Estar en esa, no digan más. Pero a disculpame, eso, vos querés llegar al Mundial, pero ni lo nombre a Barros Esqueloto. No conoce. Gustavo trabajó aquí, es cierto, pero no tiene, no es. Entonces no lo nombren a él. Aparte convengamos que son técnicos que quedaron totalmente claro. ¿Por qué tenemos que darle nosotros esa? Jorge Almirón sonó, por ejemplo. ¿Conoce a Víctor Ayala? Sí. Te estoy diciendo nomás. Sí. Bueno, perfecto. No lo traigan. Si el objetivo es Qatar 2022, no es que no lo traigan, no lo nombren siquiera. Acá es uno de acá que entonces, conoce. Ahí está. Y la única excepción que yo hago es Scolari. Sí, que la única excepción. Ahora, campeón del mundo, selección maneja como quiere, sabe todo. Y conoce nuestro fútbol. Y conoce dentro de todo nuestro fútbol, seguro que conoce. Detrás de los que siempre estuvo, él siempre conoce nuestro fútbol. Pero ahí es donde yo digo, te suena un Bielsa, te suena ¿te gusta o no la línea? Estoy hablando de gente ya como la de Felipe Scolari, ¿verdad? Entrenador de Tata Martino, qué sé yo, son entrenadores que ya tuvieron lo de Rueda. Ahí es otra cosa si te gusta o no te gusta, pero vos no estás improvisando. Totalmente. Vamos a ir a la pausa, que debemos rápidamente unos whatsapperos. Se fue Berizzo y la APF se quedó con el muerto. Gómez es el penalero de Palmeiras y chuta Tony. Ahí se ve ni quién chuta los penales ponía el técnico, dice. De algo sirvió lo que dijo el boliviano. Trató de mediocre a Berizzo, dice también, entre otras cosas. El 411 dice: hola muchachos, Chiqui tiene que esperar más. Cuando la selección esté mejor le podemos volver a probar. Yo le veo todavía en Cerro, incluso siendo terco. Gustavo Costa es mi ideal, dice, entre otras cosas. El 376 dice: Chiqui es el DT para la selección y a mí no me interesa que se enojen los cerristas, dice. Pero por suerte para ellos, creo que Chiqui ya no le van ni a escuchar si ya no le ofrecen las próximas eliminatorias. No hay debate, todos improvisados, dice también, entre otras cosas. El 493 dice: escuché malo, Cáceres dijo que no van a concentrar. Barros Esqueloto le dirigió a Gómez y Almirón. Scaloni es el mejor hoy sin dirigir club ni selección, dice, entre otras cosas. Ya sigo con los whatsapperos en un ratito. Y así dijo Cáceres, no van a concentrar. Vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itaú.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital, sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú.
para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Mucho más, sentir más. Griegur, disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara lo de Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. ¿Te quieren transferir dinero pero no tenés cuenta bancaria? No hace falta que vayas a una sucursal. Abrí tu cuenta Itaú ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o donde estés. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Del jueves 14 al domingo 17 de octubre podrás equiparte y renovar tus electrodomésticos con la marca que quiere la gente. Tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jams: televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionado y mucho más. Acércate a nuestro showroom sobre la avenida Moyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está bueno.
buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Brasil sigue liderando con comodidad el camino a Qatar 2022. Anoche venció en Manaus 4-1 a Uruguay y alcanzó su 10ª victoria en el presente selectivo. Neymar inauguró el marcador, Rafinha convirtió en doblete y Gabriel Barbosa anotó el cuarto para los dirigidos por Tite. En tanto, Luis Suárez de tiro libre descontó para la selección de Oscar Washington Tabárez, que solo sumó un punto de los últimos 9 que estuvieron en juego. En Barranquilla, Colombia y Ecuador igualaron 0-0 y siguen sin despegar. Los cafeteros empataron los 3 partidos de octubre y por el mismo marcador. En tanto, la Tri sumó 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. En Buenos Aires, Argentina derrotó a Perú 1-0 con gol de Lautaro Martínez. En la etapa complementaria, Yosimar Yotun falló un penal para los incaicos. Su remate se fue por encima del travesaño de la portería defendida por Dibu Martínez. Por último, en Santiago, Chile alcanzó su 2ª victoria consecutiva. Derrotó 3-0 a Venezuela con doblete de Eric Pulgar y un gol de Ben Brereton. Brasil lidera la ruta hacia Qatar 2022 con 31 puntos tras 10 victorias y un empate. En segundo lugar se encuentra Argentina con 25. Más abajo, Ecuador es tercero con 17. Colombia tiene 16 al igual que Uruguay. Por diferencia de goles, los cafeteros ocupan el 4º lugar y los charrúas bajaron a zona de repechaje. En la 6ª posición está Chile con 13. Bolivia y Paraguay se encuentran más abajo con 12 puntos. La albirroja en noviembre con nuevo DT recibirá a Chile y viajará días después a Barranquilla para medir a Colombia. Bueno, aquí estamos. Déjame 13 con 6 minutos. A ver, WhatsAppero, por favor. Rápido. 800-086. Rápido. El 204 dice, para mí el técnico tiene que ser para estos 6 partidos. Quise Scolari o Costa y después pensar para otro mundial con un paraguayo, Chiqui, Morínigo, Florentín o Pepe, dice el 204. El 713 envía una foto. El 576 dice, Costa es el único que conoce nuestro fútbol y tiene cartel para ser técnico de la selección. El 472 dice, no, Chiqui no, le van a enfermar, Chipi, lo van a matar, pobre tipo, dice, paz por favor, dice, Costa o Jubero puede ser, o si no, que se quede Aldo Bobadilla, muchachos, saludo, dice. Scolari es un sueño, Pepe Cardoso hace años no está acá. No sé, dice, en relación a Pepe Cardoso. Ayer empató su equipo y está 4º en la tabla de posición, el Municipal de Guatemala. Buenas tardes, dice, me gustan los procesos. ¿De quién, Nico? Dice Bruno de José Cardoso. Del Pepe. Se nota, cambió 5 de T, dice, Almeida y Jarazaguer mis candidatos, dice también. El 358 dice, Chipi Vera, no podés discutir con JJ Gómez, dice, él es un profesor y un profesional de T, dice, cuando se refiere a DT paraguayos, y vos, gran relator, no hay punto de comparación. Mentira, no tiene absolutamente, para mí hay buenos entrenadores, repítale a mi WhatsAppero, J, por favor. Entrenadores en Paraguay, pero hay uno de gran nivel, no hay uno de gran nivel, dice, alguien que haya ganado algo importante. Si no tenemos técnicos en Paraguay, hay que traer de afuera. No tenemos jerarquía. Berizzo tampoco era de jerarquía, dice. El 160 dice, se fue el amor de Jotita, dice. El 268 dice, Berizzo fue lamentable. Juego de equipo chico, dice. Siempre, a no perder, dice. El 466, ahora que la casa se incendia, le sacaron a Berizzo. Iban a traer un técnico sin jerarquía para quemarse. Porque nadie va a querer agarrar, así está la selección, solo un milagro nos salva, dice, y yo soy ateo, dice. Después el 311 dice, Harrison prioriza sus negocios particulares a la hora de manejar la APF, prefiere hacer nomás negocio en lugar de intentar mejorar nuestro fútbol. J sigue mucho las inferiores y sabe las condiciones en las cuales trabajan los chicos, la forma como se trabaja. La cantera no alcanza para el fútbol internacional porque los demás evolucionaron, dice igualmente este amigo. El 439 dice, ¿quién dirigió ese amistoso nacional versus Paraguay en Suiza? Dice. Cosa rara ese partido, dice. Jota, ¿qué más querés decir de la situación? ¿De la selección o de Olimpia? No, de la selección. Olimpia.
No tenemos entrenadores que no ganaron nada, dice, ¿cierto? Lo único que ganamos en los últimos años fueron 2 finales de Copa Libertadores. Sacando ya la del 2002 que se ganó con Pumpido, que hoy ya no dirige. Sí. Lo único que ganamos... Llegar a la final. Claro, a 2 finales. Gustavo Morini y Almeida, 2 paraguayos. O sea que eso es lo que somos como fútbol. Igual Olimpia, le escuchábamos al presidente, en vez de hablar de Olimpia, habló de la selección. La selección está lleno de inferiores de Cerro. O sea, no, todos los entrenadores que pasaron por la selección paraguaya le odian a Olimpia. La APF le odia a Olimpia, por eso no llevan jugadores, no produce jugadores para la selección. Por A o por B motivo, porque esto, porque lo otro. Olimpia fue tetracampeón del fútbol paraguayo y no metió jugador en la selección. Hoy no hay ningún jugador Olimpia convocable en la selección. No hay, Brian, que hizo, pero Brian está en el proceso sub-23, un chico que está. ¿Quién? Brian Ojeda, claro. Bueno, Ojeda, mira que ya se fue, claro, por eso, mucho mérito, porque totalmente. La verdad que no jugaba, para mí no jugaba en el mejor nivel y en un equipo golero. O sea, totalmente, pero estaba. Blas Rivero. Blas Rivero sí. Bueno, ahí está, pero después el resto no produce, entonces vamos a mirar un poquito más abajo. Y hace rato yo te decía, Olimpia no le da espacio a sus jóvenes. Sí. ¿Qué quiere? Que se le convoque a los Willy, a los Camacho, a los Roque. Siempre, cuando ellos ya no agarraron nivel de selección, no pasa por Willy Camacho, Roque, Willy Camacho, habrán sido de los mejores jugadores que pasaban por nuestro fútbol, nos vamos a acordar siempre, pues ellos no agarraron selección. Le pasó a Freddy Vareiro, no agarró selección. Entonces, no eran convocables a los 27, 28 años. En la camada anterior. Y hoy tampoco, entonces no pude reclamar eso Olimpia. Pero Olimpia no reclamó eso. Pero a lo que voy es que los equipos que jugaron esas finales o los equipos que nos dio, ese es nuestro nivel. Entonces, ¿por qué decimos qué técnico tenemos en Paraguay que ganó? Pero a la pucha, en el extranjero no nos contratan porque no hacemos currículum. La mayoría de los extranjeros que vienen a contratar acá, que vienen a entrenar acá, se van a dirigir afuera. Acá los que empiezan en clubes que se les da la chance terminan dirigiendo intermedia. Porque hay nada más que 10 equipos, no jerarquizamos, no formamos nuestros entrenadores. Necesitan más lugar de competencia. Gustavo Morínigo y Gustavo Florentín aceptaron ir a Brasil por lo que significa dirigir Brasil, sabiendo que los dos se fueron con la posibilidad de descender. De hecho, a Gustavo no le alcanzó, a Morínigo, y tuvo que descender. Ahora pelea por el ascenso. Pero él aceptó. Esa fue la apuesta de los dirigentes. Él aceptó, pero Gustavo aceptó ese proyecto, claro, porque no le va a llamar el San Paulo hoy, no le va a llamar el Palmeira hoy. Entonces, ese es su lugar para ir a hacer su nombre. Él después, cuando suba a primera y haga una campaña en Brasil, le va a llamar San Paulo, Palmeira, porque Gustavo Morínigo, Toro Acuña, Lionel Burgos, selección, ahí su currículum se va a completar para que le llamen los grandes. Claro. Tienen que ir ellos, es como el tenista que tiene que pagar para ir a jugar torneos para algún día ser élite. Esa es la situación de nuestros entrenadores. Así Tiburón Torre campeón no tiene chance, Pedro Sarabia campeón no tiene chance. Pero no es solamente la situación de nuestros entrenadores, o sea, esa es la situación de nuestro fútbol. O sea, acá no transferimos al Real Madrid, salvo el caso del Chico Díaz, claro, que fue al Castilla. O sea, que fue como una apuesta. O sea, esa es la realidad, sí, de ser una liga menor. O sea, yo no sé si el problema ahí es el... Focaliza entrenador porque hoy es el tema. Claro, digo nomás, pero que nuestra estructura es, Chipi, por eso hoy nuestra estructura es... En otro país, o sea, no... Pero todo pasa de vuelta otra vez por... otra vez técnicos de Bolivia, otra vez técnicos de Venezuela, salvo el caso de Farías. No, por la dirigencia. O sea, sí, uno, como nosotros mandamos uno a veces. Sí. Pero eso pasa todo por la dirigencia. Otra vez técnico de Perú. No. Otra vez técnico ecuatoriano. No, pero de Argentina pero pasa por la dirigencia. Argentina. Eso es lo que dice acá un WhatsAppero. A Berizzo lo trajeron porque trabajó con Bielsa, no porque haya ganado algo, dice. Y tiene razón. Nos seguimos engañando con ese tipo de situaciones. Esa es la problemática fundamental del fútbol. Ese es un ejemplo. Ahora se están reuniendo los dirigentes, dicen que, ¿verdad? Nico, yo sé que va a salir una resolución después de las dos, como ocurre siempre. Berizzo tenía cierto currículum. Para ser argentino, no, Chipi. Dirigió en el Bilbao, en el Celta. Pero es argentino. En España. No ganó nada en el Celta, en el Bilbao. Nadie se acuerda de un gran equipo de Berizzo. No. Por eso, ese ejemplo te puedo dar. Simeone, último y me callo. Pero Jota, esperamos, técnico argentino que ganó algo. ¿Es Simeone? Sí, el que está en el Tottenham. Después, el Tata. ¿Tata? Tata, y en Estados Unidos se fue a dirigir dirigió Barcelona. Pero no ganó. En Barcelona no ganó nada. Ganó una copa. Una copa, no sé. Bueno, no, el Barcelona fue un fracaso. Un partido directo fue.
Hasta mismo digo, no estaba al nivel. Ese año no ganó la Liga, no la Champions, no ganó la Copa Menotti, del Rey. Gallardo, Coco Basile. Argentinos que ganan cosas, son 3, 4 ahí de élite y nada más. Pero o sea, dirigen allá. Vos te vas a cualquier país de menores de Europa y hay algún argentino dirigiendo no sé, en esa liga. contamos cuántos técnicos argentinos son. Contá un Aparte- poco. ¿De verdad? ¿Contá? A nivel de Jota, contá, hermano, por favor. a si nivel es de tan fácil, selección, mencioname. a nivel de selección nomás luego tenés Berizzo, Gareca, Alfonso. No, vos estás hablando de Europa. Alfaro. No hablemos acá de lo que No. están. Yo te digo. Yo no tengo el conocimiento bueno, de Europa, te pero digo Bielsa, Pochettino, Diego Simeone. Sí, pero no lo que hoy están dirigiendo. No, pero vos me estás Gorosito hablando de se fue hoy, Jota, a son dirigir 3, España. 4, 5 como mucho, no sé qué me estoy olvidando. Sampaoli dirige en Europa. Sampaoli en el Marsella. Después no, es que tampoco reparten técnicos por el mundo, o sea, hay unos poquitos dirigiendo. Yo es más, no sé a quién más nombrar, de quién me estoy olvidando. Dice Edwin. Yo creo que hay varios. Hola, Torres. Mucho más que lo que nosotros producimos. No, eso claro, pero hay una diferencia histórica, Jota. O sea, Argentina tiene a Messi, Maradona, campeones del mundo, o sea, no van ni a comparar. Y por eso, evaluarle como eso cuando le trae, por eso te digo, no traiga su cuarta división de entrenadores. No, pero vos me decís, Berizzo no dirigió en Europa. Sí dirigió, pero tampoco vamos a desmeritarlo tampoco. O sea, para mí fue uno de los peores técnicos que tuvo la selección paraguaya. Yo no desmerito, lo que digo es que el pero currículum... Jota me está diciendo, considéralo como argentino, y yo te estoy diciendo que no hay tampoco 20 argentinos dirigiendo en Europa. Pero él viene como ayudante de Bielsa. No, yo creo que él se hizo una carrera, ganó en Chile con un equipo como O'Higgins, ganó un campeonato, se fue a España y con Celta tuvo una muy buena campaña, terminó quinto con el Celta y después le fue muy mal con el Bilbao. O sea, pero no es que no es el caso de Torrente que sí vino por ser ayudante de Bielsa, eso nomás hoy. Creo que tenía una carrera, un currículum más respetable. Yo creo que a ellos hay que evaluarle con otro nivel, son argentinos. Eso nomás es lo que yo voy. Bueno, Tienen te estoy otro diciendo nivel. que no sé si están así, te estoy nombrando a 4 o 5 técnicos que están dirigiendo. Lo mismo que a él le tocó como ayudante, yo quiero poner como ejemplo de los dos ayudantes de los campeones de los finalistas de América. Es más, Gallardo es un super técnico y hasta ahora no se fue a Europa. No. Se irá seguramente, pero... Porque él no se va a ir al Bilbao. Gallardo se va a ir al equipo de Francia donde él jugó, o se va a ir al Barcelona, Real Madrid, o un equipo importante de Italia. Están catalogados de otra manera. No. O sea, nosotros... Gallardo porque ya ganó todo lo que ganó con Jota. Bueno, pero y ganó. Es un buen entrenador y en un país que cuando hace bien las cosas tiene un plus para ganar copas. Importante, está en Boca, River, es algo importante. Sí, pero Gallardo comenzó dirigiendo Nacional de Uruguay, Jota, o sea, no ha venido tan fácil. Bueno, pero o sea, River le llevó River joven. de una, sí. River le llevó pero joven. primero hizo escuela en el fútbol uruguayo que está por debajo del nuestro nivel de clubes. Eso nomás voy. ¿Y vos no crees que es tiempo ya de apostar por un cuerpo técnico paraguayo? Sí, ¿Cuál yo es no- nuestro temor? Nico, yo no estoy diciendo lo contrario. No. Yo ya otra pregunta, de punto aparte y te pregunto eso. Yo creo que sí, después de estos 6 partidos es evaluar y es darle la confianza a alguien. Claro que sí. Yo te daba el caso del ayudante. Juan Daniel Cáceres fue ayudante de Mourinho, campeón del fútbol paraguayo, finalista de Copa Libertadores, ascendió con Trinidense y él no tiene chance de dirigir. Nadie ni se acuerda de él. En cambio, Berizzo fue ayudante de Bielsa en la selección de Chile en el Mundial de un cuerpo técnico argentino que es uno de los que más ruido tiene en el mundo. Es ayudante de Bielsa. Bielsa se le conoce en Asia, en Europa, en África, en América. Se habla de estilos de técnico y te dicen Guardiola, Mourinho, Bielsa. O sea, ese es el ayudante de Bielsa. Bueno, el ayudante de Mourinho no tiene chance. Iván Almeida es ayudante ahí está, es ayudante de una finalista de América, salió campeón en Ecuador, dirigió ya en equipos de primera, él pone su nombre y se destruye. Lógico que el de Bielsa va a tener argentino. Bueno, o sea, ahí está. los dos están haciendo a lo periodismo. que voy. Entonces no le demos, nosotros le seguimos agrandando más a su marketing, que ellos peleen con su guerra y nosotros con la nuestra. Vamos a generar nosotros la nuestra. Yo coincido en eso, pero no, Eso es lo que yo digo. No entiendo nomás el parámetro que usas, ¿verdad? O sea, es lógico. Es un país que tiene, a nivel deportivo, tiene otra cultura, o sea, que no entiendo nomás la comparación. Ahí lo que no me pierdo.
que le demos más espacio a los nuestros, porque si no siempre vamos a terminar diciendo que no tenemos. Claro que no tenemos, si no ponemos el producto, nos formamos. Pero y demos el espacio, yo no estoy discutiendo Hay eso, que Jota. trabajar en formar ese espacio. Ahora, en este momento, si vas a traer a alguien, trae a alguien que saca diferencia, no alguien que está en la misma situación de loca. ¿Por qué Costa y no Almeida? ¿Por qué Costa y no Jarazaguer, que ganó una... No tenemos, O sea, pero nosotros no tenemos sabés luego... que ahí, ayer estábamos hablando de la metodología y vos mismo Y sos bueno, consciente pero de eso. vos elegí esa metodología de ellos. ¿Por qué vas a elegir la Costa? ¿Qué metodología Porque tiene? vos mismo decís, Jota, que hay muchos que se quedaron en el tiempo. Nosotros no tenemos luego chance de O sea, vamos decir... a hablar sinceramente también, Jota, si no estamos diciendo Pero una cosa que a no eso pensamos. voy, pero ellos vos no vas a cambiar el estilo de dirigir de ellos. Vos estás trayendo su chapa, su sabiduría. Elegí eso. Jota, nosotros no tenemos luego chance ni de decir, yo soy director técnico, yo soy de la escuela del ayudante de Bielsa. Porque yo no te dije tenemos la vez luego pasada, yo un te dije la vez paraguayo pasada, en el cuerpo técnico de Berizzo. Yo te dije la vez pasada a Sarabia. Acá dije al aire Para Sarabia. mí sí, a él no se le da el prestigio que se le tiene que dar, por eso te dije, se quedó. Él no tiene el lugar No, que pero tiene vos que me tener. dijiste, después me dijiste, no, Sarabia no me dijiste. Yo Y te no, dije porque Sarabia sí. no le van a elegir. No le van a elegir porque no es el perfil del entrenador simpático que habla con todo el mundo. Yo no quiero que sea simpático. Bueno, pero es de los dirigentes Que gane son los que partido. eligen ese perfil. Los En esa dirigentes conversación debatíamos qué eligen los dirigentes. ¿Cómo le conquistamos nosotros al dirigente? En ese trabajo hay que estar si ellos son los que Hace eligen. un año que Sarabia es técnico del 2 de Bueno, octubre. perdón, señores, y tengo que dentro cortar. de todo le va bien. Tenemos que cortar porque tenemos 3 pausas de viendo. A ver, aviso parroquial, Jota, querido. Saludo para Niquito. Niquito está de cumpleaños Niquito hoy. está de cumpleaños. Sí, Muy sí, bien, sí. un abrazo para Niquito, está de cumpleaños. 19 ya cumple. El 31 de octubre, domingo 31 de octubre, se va a jugar el Superclásico a las 18. Cerro Porteño Olimpia será en La Hoya. Muy bien. Confirmado esto, ya se programaron las siguientes fechas, la 13 y la 14 del torneo clausura. ¿Domingo a qué hora? A las 18. en La Hoya. 18, muy bien. Nico. Antofagasta le está ganando a Huachipato 1-0. Anoche perdió el equipo de Gustavo Florentín. Perdió 1-0 también, así que está todavía ahí Yo dije abajo. hace rato, yo sí tengo que elegir Mourinho. No sé si le van a traer o no. No, no le van Bueno. a elegir hoy. Señor, ¿Qué pasa, Víctor? para Niquito, muchas gracias. A ver, pone un poco. Acorde a los 19 años. ¿A él le gusta el rock? Sí, ¿Sí? de Bueno, eso. nos De vamos. eso. ¿Cómo se llama eso que canta que no se entiende nada lo que dice? Heavy metal. Sí. Heavy metal. Último nomás. Llovió demasiado como para que no se pueda jugar al fútbol. Ahí está, ese. Ahí está el estilo de Niquito. Quiero ser vecino de Niquito, no quiero ser su papá. Pues como vecino le iba a poder tirar una piedra por lo menos. No, esa es la inversión que se hizo para Solamente los yo digo chicos. esa cosa. Llovió y se suspendieron todas las Ah, inversiones. la formativa, sí. No, es un largo problema. Está en un Jota, es dirigencial. zanjal está eso. Es dirigencial. Nos vamos, señores, que la pasen bien. Buenas tardes. Dios. Mañana estamos con el fútbol nacional luqueño, el domingo y el lunes también. Nico, ¿qué? ¿Algo más? Dios ilumina a los dirigentes que se están reuniendo ahora. Será un milagro. Chao, chao. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Tener una cuenta digital Itaú es el primer paso para hacer todo sin moverte donde estés. Podés recibir y transferir dinero, hacer depósito de cheques, pagos, giros, cargos de saldo y mucho más. Si todavía no tenés la tuya, abrila hoy. Una cuenta ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital. Si estás vos, está Itaú.
Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Del jueves 14 al domingo 17 de octubre podrás equiparte y renovar tus electrodomésticos con la marca que quiere la gente. Tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jams: televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionado y mucho más. Acércate a nuestro showroom sobre la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itaú.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la SUV de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Cuando el asado nos llame,
choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, a que nañemo añan de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei. Hañañemo mombyry mokõi metro jepe ñanderapiságui. Upéicharõ añoiténa ñanderasýmo'ãi ha ñañoñangareko guasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepytasóma ijykére entidad binacional jasyretã. Regresan las vacaciones, la adrenalina, la emoción de viajar y esos 1000 caballos de fuerza. Anda preparando tu maleta, que Automotor te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Vos y un acompañante podrán viajar a Brasil y vivir la Fórmula 1 en su máxima expresión. Visita automotor.com.py para conocer las bases y condiciones de cómo participar. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Estudio de impacto ambiental.
El señor Rolando Recalde Vera comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Explotación Agropecuaria, Producción de Carbón, Plan de Uso de la Tierra, cuyo proponente es el señor Rolando Recalde Vera, a desarrollarse en la propiedad identificada con padrón número 3569, finca número 2611, ubicado en el lugar denominado Fortín Caballero, distrito de Villa Ayes, departamento de Presidente Ayes, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en general en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios y objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Este viernes, en horario especial de 18 a 20 horas, a Pura Política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes. Este viernes, en horario especial de 18 a 20 horas, con invitados especiales en estudios, contactos telefónicos y la participación de la audiencia. A Pura Política y algo más. Este viernes, en horario especial de 18 a 20 horas, por La Unión R800. Radio La Unión, R800 AM. Móviles y contactos de exteriores. Cambio y monedas extranjeras. Resumen de noticias. ¿Cuáles son los hechos más destacados del día? El análisis de los sucesos. Lo supiste primero aquí, en La Unión, R800 AM. Criterio Radial. Hora 13 con 39 minutos, ¿cómo están? Buenas tardes, La Unión, soy Sergio Cepol, ya en compañía de Guada. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo estás en este viernes tan lluvioso, che? Lluvia de bendiciones. Que vengan más las bendiciones, no la lluvia, dicen los muchachos. Sí. En este sector principalmente. Exactamente, 19 grados 8 nuestra temperatura actual en la ciudad capital, 19.8 también la sensación térmica, humedad del 96% y vientos del sureste a 11 kilómetros por hora. Se prevé todavía una tarde con precipitaciones y tormentas eléctricas, así que a cuidarse, ¿eh? Uh-huh. Y buena noticia, bueno, sí. Estábamos pendientes de la apertura del puente San Roque González de Santa Cruz y bueno, sí. Nos adelantaba José Rojas, que está allá en Encarnación, que esta medianoche se reabre el paso fronterizo sobre el puente de Encarnación Posadas, a partir de las 0:00. 0 y segundos. Se dio la apertura, che, para justamente principios ya, o sea que primeras horas del día sábado. Uh-huh. Espectacular, entonces, bien por la gente de Encarnación y la gente de Posadas. De igual manera, faltaría mayor cantidad, hay detalles, pero lo positivo ya se abrió y esto también abre la posibilidad al tema de los hoteles de esa zona, uh-huh. El tema turístico. Exacto, el tema turístico para Encarnación principalmente. Sí. Y no sé si quedó con el que nosotros, o sea que estamos aquí, no podríamos pasar al otro lado para ir a Posadas, por ejemplo. Estaba pendiente que en principio sean solamente los de Encarnación. Los de Encarnayor o de Itapúa. Sí.
Y ahora se está viendo para que se pueda ir cualquiera del esa país. parte es lo que me quedó en suspenso también. La duda. La duda. Por otro lado, algo que ya adelantaba el ministro de Salud en conferencia de prensa, vamos a ver si podemos escuchar un poquito más adelante, el tema de no es la segunda dosis, sino la tercera dosis. La tercera dosis que ya se va a dar en nuestro país también, así como en muchos otros países ya se está dando. Sí, empezó para mí que Israel vacunando una tercera dosis, pero lo que va a ser particular acá, en Israel, por ejemplo, quienes recibieron Pfizer continuaron con Pfizer, pero lo que en Paraguay se va a aplicar es de diferentes plataformas. Se va a hacer una mezcla. Una mezcla. Va a ser la famosa combinación, que ya hubo experimentos que trajeron buenos resultados. Y el ministro, el doctor Héctor Castro explicó un poquito en relación a eso, que va a ser una combinación. Sí. Las demás mezclas no recuerdo muy bien, pero la que sí se me quedó fue la que se vacunaron con la CoronaVac, que van a vacunarse también ahora con la AstraZeneca. Así mismo, todas las que son CoronaVac, Covaxin, Sinopharm y Ajax-Vax, va a ser... Esas son las chinas, ¿verdad? Las chinas. Las chinas, la de la India, y son que estarían aplicándose con la AstraZeneca, la combinación. Exacto. Y quienes recibieron, por ejemplo, la AstraZeneca y la Sputnik, van a recibir la Pfizer. La Pfizer. Que es de otro tipo de plataforma, en el sentido que no está... AstraZeneca y Sputnik V son similares. Sí. O sea, el mismo sistema. Sí. Y Pfizer es diferente. ¿Por qué lo harían ellos? Hablan de que tiene una mayor eficacia y sobre todas las cosas, explicaba y resaltaba el doctor Héctor Castro, es para evitar las reacciones adversas, para evitar la mayor cantidad de reacciones adversas, porque recordemos que algunos nos dieron la segunda dosis, es como que nos pesó un poquito, para otras la primera dosis. Sin embargo, para evitar esa reacción adversa que pueda generarse con la misma plataforma, es que se está también haciendo esa combinación, aparte que ya algunos ensayos clínicos hablaban de una eficacia mayor. Y vamos a esperar eso, pero no todos. No todos, claro, esto sería para personal de blanco y para mayores de 50 años. Así mismo, y también, aparte, estaban hablando de que estaba disminuyendo la protección a partir de los 5 meses. Entonces, aquellas personas que ya cumplieron, estamos hablando, por supuesto, de mayores de 50 y personal de blanco, que hayan cumplido ya 6 meses, deben vacunarse. O sea, si damos una fecha, sería hasta el 30 de abril. 30 de abril, exactamente. Entonces, esas personas podrán vacunarse a partir del día lunes. Podrán acudir a los puestos de vacunación aquellos cuyo último número de cédula termine en 0 y 1. El martes, terminación 2 y 3. El miércoles 4 y 5, el jueves 6 y 7 y el viernes 8 y 9, entonces ya para la tercera dosis. Así mismo. Bueno, y también ya se adelantó el tema de la vacunación pendiente de adolescentes sin enfermedades de base, porque nosotros siempre hablamos de conseguir una inmunidad de rebaño. Hablamos del 80%. Y recordemos que la población infanto-juvenil es la superior. Entonces, con esto se estaría logrando el objetivo de llegar a la mayor cantidad de vacunados en el país. Porque hasta ahora, de 18 para arriba, es donde estábamos teniendo mayor cantidad de vacunación, en este caso. Otra información que podemos compartir, dice vacunación con segunda dosis, que en vacunatorios y con primera dosis a través de brigadas comunitarias. Justamente la pregunta, ¿qué pasa con los que no se vacunaron y no tuviste oportunidad? Bueno, el calendario de vacunación de la próxima semana establece la aplicación exclusiva de segunda dosis en los vacunatorios. ¿Te acordás que se hacía los jueves y viernes? Exacto. Entonces vos tenías libre de lunes, martes y miércoles para ir a vacunarte sin terminación de cédula. Ahora, los jueves y viernes era segunda dosis, de cualquier plataforma, segunda dosis, sin terminación de cédula. Bueno, eso terminó, en este caso. O sea, en este caso. ¿Qué es lo que se va a hacer? El director del programa ampliado de inmunizaciones, Héctor Castro, indicó que existen más de 490,000 personas esperando la segunda dosis, por lo que se habilitarán vacunatorios desde el lunes y la aplicación será por terminación de cédula. O sea, no va a ser solamente jueves y viernes, a partir del lunes, pero vuelve el sistema de terminación de cédula.
Y también Salud habilitará vacunatorios en mercados municipales de Central en 10 días. El Ministerio de Salud anunció este jueves que habilitarán puestos vacunatorios en mercados municipales de Central con el objetivo de aumentar la cantidad de vacunados contra el COVID-19. También se prevé habilitar vacunatorios en los barrios y enviar brigadas de vacunación a puestos de trabajo. A puestos de trabajo. Eso es nuevo, ¿eh? Interesante, porque sí. Uno de los inconvenientes que yo decía es que el permiso para ir a recibir tu segunda dosis. Sí, exactamente. Entonces podría ser interesante, no sé, un lugar, una fábrica que igual manera disminuyó la cantidad de personal, ¿verdad? Puede llegar a tener un buen número. Una fábrica grande, por ejemplo, hay la fábricas... Itagua, por ejemplo, donde se hace el de, ¿cómo se llama? Maquila, donde se trabaja con los accesorios para automóviles. Hay mucha gente trabajando, hay muchos jóvenes en este caso. Podría ser así. ¿Y qué pasa con las otras personas? Y se va a trabajar en brigada. Si vos no recibiste tu primera dosis por A, B, Z motivos y quieres vacunarte, ahora lo que podrías hacer es acercarte a tu unidad de salud familiar, ex puesto de salud, para anotarte del barrio, porque según anunció que ya se está realizando este método, que ya había anunciado desde antes, que se iba a implementar también con las personas que no podían moverse, ¿te acuerdas? Y bueno, entonces va a ser un sistema similar, que va a haber un sector, en este caso la unidad de salud familiar de tu barrio o de tu comunidad, donde tendrías que registrarte o anunciar para que ellos puedan acudir junto a vos para vacunarte. Interesante. Claro. De esta manera están pretendiendo llegar al 39% de la población total, para aumentar así la cobertura de vacunación. Y por supuesto también lo que decía el ministro es que aprovechen las vacunas contra el COVID-19. Hay muchas vacunas ahora y hay pocas personas que se quieren vacunar. Anunciaron también la llegada a fin de mes más o menos de más Pfizer, porque la consulta es si también cuál es la plataforma que van a utilizar los jóvenes, y es la Pfizer. Y bueno, ¿cuál es la cantidad que tenemos? Y entonces decían, no hay problema, porque estarán llegando más dosis de esta plataforma. De Pfizer. Quiero recordar y pedir a la población que se vaya a los vacunatorios, decía el ministro. Tenemos más de 450.000 vacunas disponibles y tenemos poca gente que está acudiendo, lamentó el secretario de Estado. Acá tenemos la lista de, bueno, ya dijimos prácticamente. Segunda dosis. Para recordar un poquito también, a partir del lunes, Pfizer, que se vacunaron hasta el 20 de septiembre, AstraZeneca hasta el 6 de septiembre, Moderna hasta el 20 de septiembre, saltó a CoronaVac, dice lo que cumplieron un mes en relación a su primera dosis. ¿Por qué salté? Porque está la Sputnik V. ¿Te acordás que era hasta el 4 de junio? Sí. Bueno, ahora es hasta el 30 de agosto. 30 de agosto. Junio, julio, agosto. Bien por esa gente entonces que ya estaba guardando la segunda dosis de la Sputnik, entonces hasta el 30 de agosto. Hasta el 30 de agosto. Y lo malo para mí es lo siguiente, que es por terminación de cédula. Bueno, de igual manera nos estaban acercando los otros. Pero había un grupo grande que estaba interesado, este grupo, en el tema del Sputnik V. Porque la mayoría que se vacunaron a Sputnik V eran personas interesadas en Sputnik, en vacunarse, más que las otras, las que vienen Pfizer y eso son ya, les tocó a esos que decían, no me quiero vacunar, ¿verdad? Entonces, creo que será tal vez por el tema de evitar aglomeración, pero para mí tendría que liberar determinación, porque no sé, justo no puedo ese día, me olvidé. Y bueno, todas las personas que recibieron su primera dosis. Liberar determinación y hacerlo fin de semana. Insisto yo con hacerlo fin de semana porque las personas generalmente tienen más tiempo los fines de semana, ya sea sábado o domingo, y entonces yo creo que va a ser súper más aprovechable el tema de ir a vacunarse en esos días. Y algo que sigue pendiente de eso, ¿verdad? Para que se pueda... Y siguiendo con el tema de vacunas, Salud reporta 60 nuevos casos de variante Delta. En conferencia de prensa, la directora interina de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, se refirió a la situación epidemiológica del COVID-19 en el Paraguay.
Hoy viernes, la profesional reportó 60 nuevos casos de la variante Delta en el país. Agregó que desde julio se cuenta con un total de 271 casos identificados como variante Delta, pero que la predominante es la variante Gamma, que es la de Manaus, Brasil. La Gamma que nos causó estragos acá en julio. Sí, así mismo. Fue que tuvimos el pico fuerte, y justamente fue esta variante Gamma, ¿verdad? Pero de todos modos, 60 nuevos casos de la variante Delta en el país y 2 fallecidos. Así mismo. Yo me olvidé de saludar a todos los compañeros que están en plataformas. Sí. Está en plataformas, acá en planta. Acá en planta. En la producción general está Alejandro Miguel Ortigosa, en los controles 2 personas a falta de una. Está Jorgito Martínez, pero un poquito antes Cristian Rivarola, y por supuesto también está en la redacción Germán Tilner, que nos va a acompañar después también con la información internacional que no podemos dejar de compartir. Y en Encarnación está José Rojas y Diego Palacios, sumado también con Antonio Coronel. Exactamente, ellos están entonces allá aguardando ya lo que va a ser la apertura del puente hoy a la medianoche. A la medianoche se va a dar esta apertura tan esperada, especialmente por los comerciantes. Vos sabés que me iba a gustar estar ahí, ahora porque el tema de la lluvia, eso no, ¿verdad? Pero ese momento... Va a ser emocionante, ¿verdad? Para mí que sí. Sí, yo también digo. No sé si hay el retiro de vallas, bueno, y José Rojas y eso van a estar ahí. Sí. La hora nomás no me gustó. La hora, porque no vamos a poder hacer... ¿cómo es? El enlace directo a esa hora, ¿verdad? Sí, yo creo que algún canal a lo mejor No, pero nosotros no vamos a poder. No, nosotros no, ¿verdad? Pero... A no ser que nos quedemos doble turno acá, doble o triple turno. No, pero mirar a lo mejor, ¿verdad? A medianoche se abre. Bueno, dice información judicial, juez envió a presunto narco a cárcel sin siquiera avisar a la fiscalía, según los investigadores. Estamos hablando del presunto líder narco Faustino Ramón Aguayo, que se puso a disposición de la justicia y que se ordenó su reclusión en la cárcel de Pedro Juan Caballero. Después vamos a estar escuchando un poquito lo que manifestaba los fiscales, el fiscal Dennis Park, que ellos realizaron una conferencia de prensa para explicar eso, porque había reclamo al juez Mirko Balinotti, porque, o sea, él decía, a mí me tendrían que haber avisado y dicho el prontuario justamente de esta persona para no enviarle a Pedro Juan Caballero. ¿Cuál es el problema de haberlo enviado ahí? Que donde él opera es Pedro Juan Caballero. Sí. Le enviaron donde él tiene autoridad y tiene el dominio, como se dice. Exactamente, donde es conocido. Donde tiene su gente. Pero lo que le llamaba la atención a los investigadores, y a nosotros también, es que, dice, él no podía salir del país. Porque la fiscalía en realidad tenía la información de que este señor, Faustino Ramón Aguayo, se encontraba en Brasil. Entonces pesaba sobre él una alerta roja de la Interpol. Sí. O sea, le ven, le encuentra, por favor, detengan. Pero él apareció en el palacio entregándose, porque dice que uno se puede lo poner a disposición tanto a la fiscalía o ante un juez. Cuando ocurre con una fiscalía, la fiscalía informa o remite al juez de que se presentó o no. Y en este caso, según los fiscales, debería haber sido lo mismo. Sin embargo, el juez Mirko Balinotti no informó de que este señor se presentó. Por eso no pudieron ellos apelar y brindar mayor información. Tampoco pudieron, ¿cómo se dice?, chequear el estado de salud o hacer otras diligencias relacionadas a él para que se pueda trasladar o no, ¿verdad? Directamente se fue. Eso es lo que manifestaba la fiscalía. Y más adelante vamos a estar compartiendo el audio del fiscal Dennis Park. Y ayer estuvimos hablando sobre esta chica que se le encontró en el BIT, en la celda BIT. Con Faustino Ramón Aguayo. Exactamente. Un personaje de una clásica serie. Sin senos no hay paraíso. Y otros, ¿verdad? Exactamente. Novia de Narcovit negó haber ordenado el cuádruple crimen, dice. La misma chica perdió a su marido al ser acribillado en diciembre del año pasado, 2 meses después de su boda civil. Que era agente de la Senat. Exacto. La víctima fue Carlos Rodríguez,
Carlos Gustavo Rodríguez, exagente de la Senat vinculado al narco. Sergio da Rúa Quintanillo Neto, Minotauro, de quien era chofer. Mirna es hija de Oscar Romero, jefe de salubridad e higiene de la municipalidad de Pedro Juan y hombre de confianza del clan Acevedo. Ah, por ahí la ligación de siembra. Por ahí. Pero ella negó todo. En contacto con el diario Extra, Mirna negó rotundamente todo. Dijo que si bien fue pareja de Bebeto, no fue quien ordenó el múltiple asesinato. Ya no tenía ningún contacto con él. Él siempre respetó eso. Inventan la muerte de Aile. Me duele. Podría ser yo si seguía con él, refirió la joven. Dijo que solo espera que todo se aclare. Sobre su pasada relación con Miguel Servín, dijo también que nunca formó pareja con él. Y muchas cosas, muchas más declaraciones que dio esta chica a quien se le encontró en la celda VIP. Impresionante. Y en el tema de la celda VIP, le voy a decir ya, VIP, recordemos que estaba detenido ahí Faustino Ramón Aguayo. No sé si tenemos el audio para escuchar lo que manifestaba el fiscal Denis Park en relación, es el caso específico de narcotráfico, que cuando fue detenido Faustino Ramón Aguayo, ellos o la fiscalía no recibió información o notificación por parte del juez Mirko Balinotti. Doctor Denis Park, para conocer un poquito los antecedentes de Faustino Ramón Aguayo. Sí, esta es una investigación que inició el 7 de mayo de 2018 con técnica especial de investigación junto con los agentes de la Senat. Técnica especial de investigación, entre ellos intervención de comunicaciones, y en el año 2019 se formuló la imputación en contra de ellos por lo siguiente. El 24 de enero de 2019 se encontró una carga de 381 kilogramos de cocaína. En febrero de ese mismo año se encuentra 2.040 kilogramos de cocaína. Y 6 de agosto de 2019, fecha en la que se realizaron los procedimientos, 388,7 kilogramos de cocaína, es decir, aproximadamente 2.900 kilogramos de cocaína, y la estructura estaba integrada por 10 personas, en el que el señor Faustino, junto con un brazo derecho suyo, eran los líderes principales de esta organización. Entre los integrantes de la organización, 2 personas fueron detenidas en el lugar del allanamiento. Estas personas sí fueron puestas a disposición, imputados en su momento con prisión preventiva, hoy por hoy acusados, pendiente de una preliminar. El resto está prófugo con rebeldía. Y hay una estructura paralela, y lo digo estructura paralela porque son corruptos, porque son agentes de la policía que brindaban aparentemente cuestiones logísticas a cambio de beneficios económicos, comprobados con la investigación, con las extracciones de datos y todo eso. ¿Cuántos policías hay imputados? Hubo 9 imputados, de los cuales se pudo despejar que 2 no tenían ninguna relación. Uno se comunicó con Faustino Ramón Aguayo, pero en esta causa por lo menos no tenía mucha entidad su imputación, sí en la otra causa que está investigado por el fiscal Carlos Alcaraz, donde sí está acusado. Entonces no había mucho problema con relación a ese imputado. Y son 6 acusados en total, entre comisarios, subcomisarios y encargados. Una red grande, vamos a decir. Puede ser, sí, se puede decir eso porque la información que manejábamos desde el año 2018 y que este fiscal se enteró en el año 2020 es que esta persona manejaba toda la ruta de la zona norte. Llama la atención de que este Faustino Ramón Aguayo se haya dado por detenido. Llama totalmente la atención porque normalmente uno no se pone a disposición. Generalmente se le captura y después de muchos años de esfuerzo se le captura al narco. En este caso él se puso a disposición. ¿Ustedes fueron notificados de su detención? No fuimos notificados. No se nos comunicó porque le digo, la Fiscalía estaba detrás de una orden de captura internacional. O sea, la concentración de la Fiscalía y de la Senat era la orden de captura internacional de que él estaba en Brasil. Y él aprovecha esa situación para presentarse ante el juez y